no tanto jugando de visita. Y segundo, que después del empate contra el Sportivo Luqueño, donde salieron enojados los hinchas de Cerro, hoy le hacen, entre comillas, el vacío al equipo, algo que se está haciendo muy común para la gente de Cerro Porteño. Muy bien, Víctor. Gracias, Arturo. Aquí en la entrada al sector de preferencias vamos a acercarnos a algunos hinchas que están llegando aquí a la ciudad de Itagua, aficionados de Cerro Porteño. ¿Qué tal? ¿Te puedo molestar un segundo para Fútbol a lo Grande? No, otro día, dice. Vamos a acercarnos a otro hincha. Un segundo para Fútbol a lo Grande, ¿cómo estás? La próxima. La próxima. No vinieron hoy con mucha onda los hinchas de Cerro Porteño. Dejamos para otro momento el tema de los aficionados. Justo me pongo a hablar con los hinchas y los dos primeros me rechazan, así que nos movemos en un rato. ¿Y tu fotografía con el canario? No me crucé con el canario, Arturo, no sé por dónde está. No está. Yo creo que después, durante el partido, se va a colocar en preferencias. Al terminar el primer tiempo, dijeron. Exactamente, pero él suele ver el partido con la batucada de Recoleta en la zona de graderías. En este caso van a estar en preferencias, así que probablemente vean el partido ahí y después va a entrar a hacer el show de medio tiempo, donde le van a patear penales, van a buscar en este caso premios con camisetas de Recoleta, premios en efectivo en los sorteos de la gente. Aquí hincha de Cerro, él sí no se va a negar, me imagino que no va a decir que no para Fútbol a lo Grande. ¿Cómo está? Buenas tardes, antes que nada. ¿Qué hace Víctor? ¿Cómo anda, Matecopio? Todo bien, todo tranquilo. ¿Tu expectativa de este partido? ¿Qué te genera Cerro aquí en Itagua? Más aún después del último empate ante el Luqueño. Un empate que no teníamos, o sea, mira, merecimos ganar merecimos ganar contra Teherán. Dite cómo son, Víctor. ¿Cómo te asedia la gente, verdad? Te reconocen todo, ¿verdad? La verdad que merecimos ganar contra el Luque. Legalmente fuimos superiores, Víctor, pero bueno, un empate que puede valernos esto más adelante, ¿verdad? Decís que influyó en que hoy no venga tanta gente aquí, porque uno en otros tiempos recuerda Cerro viniendo a Itagua, estadio lleno, faltaban entradas, y hoy está bastante tranquilo el ambiente. ¿Pudo haber influido? Poca gente no, Víctor, pero la gente va llegando. Son las 6:05 de la tarde, son 6:30 del partido, ¿verdad? Creo que va a haber un poquitito más de gente. Yo esperaba más realmente, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Mira, todavía no es fin de mes, la semana que viene recién se cobra. Miércoles tenemos un partido importante, me he encontrado de mayo, que no creo que haya mucha gente, horario laboral. Como le digo a unos amigos, yo Aragán voy a estar el miércoles, ¿verdad? También tenemos clásico en Ciudad del Este el próximo domingo. Para mí es mucho gasto realmente, o sea, viajo el domingo a Ciudad del Este, después voy a La Plata. Gasto realmente para un hincha común normal, digamos, ¿verdad? Es más difícil ya, totalmente. Es mucho más difícil. Lo último que te quiero preguntar sobre el equipo, no sé si te sorprende como hincha que está todos los partidos que nos juegue Lucas Quintana, por ejemplo. Me sorprende porque mira, con lo de Domínguez yo pensé que se iban como central el Lucas y sí. Al final Quintana es el que pierde el puesto. Quintana no sé por qué pierde el puesto, porque está en un muy buen nivel, estaba realmente Lucas Quintana, ¿verdad? Pero bueno, solamente queda apoyar al equipo. Gracias como siempre. No, gracias a vos, Víctor. Así los hinchas de Cerro, con el último que hablamos, sí, amable, súper buena onda en ese sentido, así que van llegando los aficionados azulgranas. Un poquito más de gente veo que entró a la zona de graderías, que evidentemente va a ser el lugar probablemente más poblado. Se está reservando el medio de la grada para la barra, que ya colgaron todas las banderas, todo lo demás, así que en un rato llegarán los integrantes de la hinchada organizada de Cerro Porteño, Arturo Ricardo. Perdón, disculpame, Gustavito, estamos con un tema de Twitter acá interno. Juan Silva contigo. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Y su Seguros Chaco. ¿Dónde está, Germán? Ya colocados aquí con los colegas frente a la sala de prensa, aguardando la llegada de Sergio Aquino, que como visitante, por supuesto, va a hablar en primer orden. Después lo hará José Arrúa, técnico del equipo local. Muy bien, Juan Silva. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, enseguida volvemos, Juan.
TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, Germán, contigo. Seguimos aguardando nosotros la llegada de Sergio Aquino, entrenador de Libertad, que va a ser el que hablará en primer orden por ser técnico del equipo visitante. Libertad que por primera vez ha conseguido su victoria aquí en el marco del torneo clausura, así que a comparación de las conferencias de prensa anteriores, seguramente denotará un rostro mucho más a gusto, mucho más conforme con lo que ha demostrado su equipo esta tarde Sergio Aquino, a comparación de lo que eran las conferencias anteriores en las que se lo veía más con rostro adusto, más serio, ceño fruncido, medio incómodo con ciertas preguntas, medio que no le gustaban algunas cosas que se le consultaba, pero hoy seguramente estará abierto a todas las consultas. Y José Arrúa, la contracara, que por primera vez pierde su equipo, era la oportunidad nueva, por cierto, para subirse a la cima del torneo clausura, y vamos a ver cómo encara esta conferencia de prensa y cuál es su análisis post partido. Todavía seguimos aguardando, no lo vemos todavía a Víctor González, jefe de prensa de Libertad, aunque ya es una buena señal que el banner publicitario del Gumarelo ya esté colocado en sala de prensa, así que no creemos que se tarde mucho el técnico liberteño en llegar aquí. Muy bien, el panorama que se tiene para los partidos, bueno, la victoria de Libertad está necesitada de Ricardo, ¿no? Es la realidad para su gente. Totalmente, era hora que Libertad empiece a levantar en el torneo clausura, teniendo en cuenta que tiene una cierta tranquilidad, tranquilidad entre comillas, de haber salido campeón en la apertura, de haber asegurado Copa Libertadores de América, la plata que significa eso, el premio también en efectivo que otorga la Conmebol a los campeones de los torneos de los distintos clubes de Sudamérica. Pero por supuesto el hincha está esperando un partido importante, que es el partido contra River en la Copa Libertadores, y si el equipo no levanta cabeza va a ser difícil. Ahora empezaron ganando en este partido de buena forma, lindo gol de Huguito Fernández que abría la cuenta en ese 1-0, y esperando por el bien del campeonato que Libertad pueda meterse, que pueda ser también un equipo que pelee en la parte más alta del campeonato y que pueda protagonizar partidos como lo hacían en el torneo de apertura, donde Libertad en un momento dado parecía un equipo invencible hasta que perdió contra Guaraní. Ahí empezó a tener momentos difíciles y salió campeón por todo el ahorro que tenía en los primeros partidos, en la primera parte del campeonato, en los partidos de ida, antes de los partidos de vuelta, ganándole a Olimpia inclusive en 2 oportunidades, pero después bajó y no se recuperó hasta el día de hoy. Creo que hay que empezar a buscar los últimos partidos. De hecho ganó el último partido del torneo contra 2 de mayo, contra 2 de mayo, pero anteriormente venía de empate en empate, sí, y no podía conseguir victoria alguna. Ganó en la fecha 10, en la fecha 20 ante Trimidense, y luego ganó en la fecha 22 ante 2 de mayo. Totalmente, y anterior a eso Nacional creo que fue su último triunfo. Sí, perdón Ricardo, sigue Germán, seguimos a la espera. Sí, seguimos a la espera, pero a lo lejos ya lo vemos llegar a Sergio Aquino, técnico de Libertad, así que en segundos más ya estará presente aquí tomando asiento en la sala de prensa. Catedral Weekend es del 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, alias difíciles, y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Se calma, en cierta manera, la victoria, Germán. Ya está el técnico, me supongo, ahí, porque necesitaba Libertad. ¿Y en qué momento? Y ante Trinidense, un rival muy difícil, Germán. Tal cual, así como lo describiste, está el técnico de Libertad. Arturo, si te parece, enganchamos la conferencia de prensa y vos me indicás hasta cuándo. Contigo. No sale, Germán. Pues llámale por teléfono, por favor. Tenemos siempre el problema de ese enlace. Juan, contigo. Vacaciones, pedí tu crédito y participa del sorteo de entradas para el cine, la expo, tarjetas con saldo de 250.000, info al 021-237-7012, Credisolución, tu crédito, tu solución, cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Correcto, como vamos a ir, Germán, a través de la línea telefónica, porque tenemos problemas
en la comunicación con el otro sistema. Porque interesante escucharle a Sergio Aquino, al técnico de Libertad. Germán, contigo. Locales y visitantes siempre es difícil, pero yo creo que el mérito exclusivamente de los jugadores. Buenas tardes, profesor, para Universo 970. ¿Qué tanto se valora esta victoria, teniendo en cuenta que no se estaba dando hasta este momento? También el rival difícil, la cancha difícil, bajas importantes también en tu plantel. ¿Qué tanto se valora esta victoria? Muchísimo, porque veníamos buscando desde el comienzo, teníamos ocasiones, no podía convertir. La verdad que jugamos una cancha muy linda en el pasado, contra una rival, como dije al principio. Los muchachos se comportaron muy bien y bueno, yo creo que el triunfo nos viene bien para corregir los errores que cometimos y bueno, y agarrando confianza también. Profesor, acá Roberto Ayud para la 780, me consultarte. ¿Ya sabes algo de la situación de Iván Ramírez y Lucas Sanabria, quienes son cambiados por molestias? Lo de Iván Ramírez es una molestia, lo de Lucas es más precaución y creo que en el transcurso de la semana vamos viendo qué nos dicen ellos. Profesor, Germán Tigre para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Hoy como que se invirtieron los roles, no sé si usted notó el partido de la misma manera, porque habitualmente Libertad es el que se impone en cuanto a posesión y domina la mayoría de las ocasiones de gol. Hoy fue al revés, por ahí pasó la indicación, digamos, ser más contundente y priorizar la marca y otras cuestiones referentes a temas defensivos. Por ahí pasó como para asegurar ya por fin un triunfo, profe. El equipo querer un poquito más al rival y tratar de aprovechar el espacio que dejan y bueno, yo creo que por el momento lo hicimos muy bien, así convertimos los goles y bueno, mérito como siempre digo del plantel, del grupo. Necesitamos este triunfo para poder salir de esta situación. Ahora Costa Barroca, estamos viendo últimamente presencia de varios chicos, ya algo habitual en Libertad. Hoy pudo ingresar Joaquín Bogarín, muchos que van del banco. ¿Es algo que en el futuro puede seguir avanzando esto en medida que van pasando los partidos? Sí, van a jugar, van a tener minutos porque obviamente el reglamento de la sub-18 tenemos que incorporarlo y bueno, yo creo que los chicos están con nosotros en el plantel, están muy bien, están de a poco agarrando su lugar. Joaquín Bogarín empezó jugando el primer partido del Lucas contra Luque, lo hizo muy bien y Udén ingresó también muy bien. Perfecto, manda Ilan Levin aquí para Boca Estudios. Yo le voy a dar un poco más adelante, quería ir. Se ve que hay un trabajo táctico preparado y quería saber si esto tiene que ver algo o están preparando para el cruce por Copa Libertadores o con River Plate de Argentina. No, más que nada estamos siempre fijando el rival de turno, partido tras partido. Todos los rivales son diferentes, el carácter de jugadores, el sistema y bueno. Vamos a ir planificando de acuerdo al rival. Después vemos que toca River, cuando toca River, ahora también el próximo partido que es el de abrir nuestra cancha. Pero mejor la última de mi parte al menos, de los que tenés fuera por lesión o en este caso el único que está fuera por suspensión es Viera, de los que están con lesiones, ¿quiénes son los que más estarían cercanos a tener nuevamente a disposición tuyo en los próximos partidos? La verdad que no sé, se está recuperando muy bien, la semana muy viendo el tema de Mati, el tema de Caballero. Me trato de enfocar en directamente lo que están al 100%, hoy no nos alcanza con un 70-80%, tenemos que estar todo al 100% y bueno, el que le toca acá, que tiene también. Una más, hay un observador durante el partido y quería consultarle si piensa que Iván Franco no puede sumar un poquito más, jugando más al medio y no tanto sobre la banda, ya que el segundo gol que convierte Iván lo hace entrando por el medio y llegando directo al área chica. Quería saber si por ahí Iván Franco puede sumar un poco más de creatividad y juego en el medio. Bueno, yo pienso que Iván en todas las posiciones que juega lo hace muy bien. Yo lo he utilizado en varias posiciones, me apunta de por izquierda, por derecha, de volante por izquierda, por derecha y en todas las posiciones lo hace bien. Hoy le necesita por fuera, es más, por el momento hizo muy bien y bueno, yo creo que ellos siempre tienen que entrar al área para definir y hoy entró y el buen pase de Chori que sirvió para el gol. Termina así la conferencia de prensa de Sergio Aquino, técnico de Libertad. A partir de ahora aguardamos la llegada de José Arrúa, entrenador de Trinidense Arrúa.
Muy bien, y vos, Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aquí en Itagua está llegando el bus de la barra de Cerro, así que se duplicó un poquito la seguridad en las afueras como para fortalecer ese aspecto antes del ingreso a la zona de graderías norte. Así que en un ratito comenzaremos a tener un mejor ambiente, más ruido, porque hasta aquí bastante tranquila la tarde en Itagua, lo que es raro para una visita de Cerro Porteño. Así que, insisto con esto, este es el momento en el cual se da el despliegue policial porque está llegando la barra de Cerro Porteño y también me reportaban desde la calle que hay una fila interesante, principalmente en graderías, que sin duda será el sector más poblado aquí en la ciudad de Itagua. Se va preparando todo para el ingreso de los equipos, ya están los suplentes de Recoleta en la banca, los de Cerro saliendo de a poquito, así que nosotros ya nos instalamos también en la ubicación en la cual vamos a observar el partido aquí en el estadio Luis Salinas. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre zip, filetes, tiritas y más, pechugón, deliciosamente natural. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Para repasar el panorama de lesionados de Cerro Porteño, hoy son baja de vuelta Jorge Morel, que está con un desgarro, tiene todavía para una semana más como mínimo, y otro que no está en planilla hoy es Guillermo Benítez, que tiene todavía el problema en el hombro, ya está con la segunda semana de recuperación. No hay un tiempo específico, no hay un tiempo determinado. El objetivo, por lo que nos comentaban, es recuperar a todos los jugadores para la serie ante Estudiantes de La Plata, así que me parece que tanto Morel como Guillermo Benítez no van a estar poco disponible para el superclásico del fin de semana en Ciudad del Este. Miro hacia el lado de Recoleta, están los globos amarillos negros, hay dos banderas que se están colgando, una tribuna mayoritariamente conformada por familiares de jugadores, no tan ruidosa, obviamente como la hinchada de Cerro Porteño, que ya se está apostando detrás del arco norte. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Luis Escobar, el nuevo técnico Ricardo Temetare. ¿Cómo para hablar con él? ¿Cómo hacemos? Vamos a averiguar. ¿Quién lo que es? Y vamos a averiguar el número de teléfono de Luis. Porque mañana dirige Díaz. Sí, el último partido. Ya lo iban a sacar en la fecha anterior. No sé por qué dirigió Díaz. Él ya estaba afuera. Luis Escobar, ¿cuál fue el último partido? ¿A quién dirigió Luis Escobar? Está en Olimpia de Itá, antes de River no llegó a dirigir. 24 de septiembre, San Lorenzo, Sportivo Luqueño, General Díaz fue su primera experiencia como técnico de primera. Ahora viene de Itá. De Olimpia de Itá. Sí. No, lo que queremos, Darío, y no tenemos, no te estoy echando culpa, es cómo hablar con Luis Escobar en la entrevista que le podemos hacer, porque él va a ser técnico de la próxima, el partido ante Libertad, no ahora. Víctor Villalba. Ahora sí ya ingresan los suplentes, se van acomodando también los de Cerro Porteño y ya vemos en la fila a los jugadores titulares de ambas escuadras, vestido totalmente de amarillo Recoleta, su camiseta tradicional, y vestido de azulgrana Cerro Porteño. Van asomando los jugadores y en un ratito se dará el aplauso del público para recibir a ambas escuadras. Creció el número de público, superamos las 2.000 personas. Me parece aquí en Itagua creo que vamos a estar con la gente que me reportan que todavía va entrando, 2.300, 2.500 personas más o menos será la concurrencia final aquí en cancha del 12 de octubre. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Vitamínicos más completa, recuperar a Z Mujer, a Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Bueno, técnico de Temetare, un momento difícil, ¿verdad? Y otro de los equipos que prácticamente va al descenso. Temetare con General Caballero, que perdió el día de ayer. Vamos a ver cómo le va mañana o el lunes juega. Mañana. Temetare con Guaraní. ¿Cómo le va? Y si pero no contesta, llega a perder, no contesta. Hay que ver si quiere hablar antes de asumir, por respeto al termina técnico. Con 6-6. Ese es el número. Sí. Ese es el número. El mismo. No contesta.
Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. El Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Germán, ¿y vos? Habla José Arrua, técnico de Trinidad. Ustedes me marcan los compañeros hasta dónde se extiende. Manejamos la pelota, hicimos nuestro juego, tuvimos varias ocasiones que no pudimos concretar. En el segundo tiempo yo creo que sufrimos un poco también el desgaste del primer tiempo, el partido se hizo más trabado, Libertad se paró mejor de lo que en el primer tiempo encontramos los espacios. Y bueno, y nuevamente en una jugada vuelven a convertir y nosotros también tuvimos, pero menos oportunidades en el segundo tiempo también para convertir. ¿Verdad? Yo creo que la contundencia es clave para Libertad y no sé si fue justo, pero bueno, los goles hay que convertir. Bueno, para Universo 970, ¿te vas más molesto por lo que acabas de mencionar, que el equipo tuvo ocasiones, no se pudo convertir? ¿Y te parece que faltó un poco más de calma en estas ocasiones que tuvo el equipo para poder definir las jugadas que tuvieron? Sí, creo que todos estamos molestos ahora. Queríamos seguir sumando acá en local. Yo creo que el primer tiempo de una jugada, un despeje malo nuestro, viene el gol de Libertad. Gol temprano nuevamente. Cuando juegas como un grande, sabes que no siempre vas a poder revertir eso como pasó contra Olimpia. Jugamos, generamos, tuvimos la circulación, la posesión en el primer tiempo. Pero lastimosamente a veces así el fútbol, ¿verdad? No es de merecimiento, sino que tenés que convertir también los goles y más contra clubes grandes como Libertad, que tiene mucha jerarquía y te puede manejar el partido así como hizo más en el segundo tiempo, y la que tuvo también volvió a concretar. Profesor Germán Timbe para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. No sé si usted comparte, se lo vio un poco nervioso a su equipo. Por momentos había pases que erraba habitualmente, no lo hace. Por ejemplo, Luis de la Cruz, cambio de frente, lo hacía de manera imprecisa, se le iba fuera de la cancha. Camacho también, no solamente las cuestiones de los goles. Lo notó un poco ansioso a su equipo, sobre todo en el primer tiempo y más todavía después, ya con la desventaja, profe. Yo creo que es preciso, ¿verdad? No sé si ansioso, porque a veces hay esta tarde pues hay que no está preciso, ¿verdad? Que es lo que notamos hoy. Volvemos a tener también cambio en el primer tiempo, no sabemos lo que Sergio genera por el lado izquierdo. Y bueno, son situaciones que hay días de esta manera, ¿verdad? Porque por ahí en la jugada de Néstor sabemos lo que Néstor en una jugada así como la que tuvo. Y bueno, y hay esos días donde por ahí puedes hacer el gol como nos pasó hoy a nosotros, y ante un gran rival como el Libertad, que tiene mucha jerarquía, que nos golpeó cuando tuvo la oportunidad, sufrimos. Entonces, tratar de recuperar a nuestros jugadores. Tenemos un partido el martes nuevamente, corregir, ¿no? Por ahí también la ausencia de Axel en la derecha, no tuvimos que tirar la César ahí, que no hizo mal, pero sí por ahí sintió el desgaste de jugar de lateral, y también perdimos un poco también esa dupla de central, de verdad que creo que hoy también sufrimos por ahí con la pelota larga de Aguilar, donde Libertad aprovechó bastante bien por ahí esa jugada larga, donde nos costó contener a Aguilar, y tratar de corregir esto, tratar de recuperar a todos los jugadores y ver si ya podemos contar con todo el martes. Correcto, gracias Germán. Las palabras de José Arrua, el técnico de Trinidense. Libertad ganó 2-0. Opina Ricardo en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. De los que estaban en la punta ganó ayer Nacional, hoy perdió el conjunto de Trinidense, Sportivo Luqueño, que también lo hizo el día de ayer. Ya no pueden alcanzar esa línea. Cerro puede igualar al conjunto de Nacional si es que le gana este Recoleta Guapo. Un equipo bien parado en el fondo, con 4 defensores, 5 en la mitad de la cancha, y un jugador velocista como Lucas González, o un jugador rápido como Lucas González, y goleador también como único punta.
en el equipo que presenta hoy el conjunto de Recoleta. Con Cerro Porteño vemos también algunas novedades, como el ingreso de Gastón Jiménez como titular, Cecilio Domínguez, que también lo hace como titular. Aparece Fabricio Domínguez jugando por primera vez desde el arranque, teniendo en cuenta que jugó el partido anterior, pero fue opción de cambio en el segundo tiempo ante el Sportivo Luqueño. Tirado como lateral derecho, que no es la mejor posición en la que juega, pero por supuesto lo trajeron para ese puesto y va a cumplir con el técnico. Una delantera bastante importante: Iturbe, Domínguez, Araujo y Torres. 4 jugadores que pone Cerro Porteño en ataque contra un jugador que pone Recoleta. Bueno, se sabe quién quiere salir o quién quiere buscar la victoria, y el equipo que va a aguantar, que va a esperar y salir de contragolpe. ¿Cómo lo va a hacer Recoleta? Que el arbitraje sea bueno, que no tengamos de vuelta la misma película de siempre cada vez que termina un encuentro donde uno de los dos se enoja o se queja del árbitro. La opinión de Ricardo, señores, pita David Ojeda, arranca al instante, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza Irigio. Poco público, Víctor, para lo que es y representa. Sí, totalmente. Igual en los últimos minutos llegó más gente, 2.500 personas más o menos aquí en Itagua. O menos. Comenzó el fútbol. La pelota larga y a profundidad cuando venía para buscar la pelota el jugador Báez. Ese balón se va a perder afuera sobre la izquierda. Y ahora saque de costado, corresponde a Cerro. Conversatorio en la caja te escucha jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Inscribite al 0974 45 91 45, Caja Mutual. Cargando el equipo del Cerro, pelota para el medio, se mete Iturbe para adentro, colocando la pelota, viene Iturbe con la balón, viene el gol de Cerro, no, viene un golpe de cabeza, sacando la pelota en el fondo Cardoso. Hay una falta, el juez dice tiro libre, no sigue, dijo el árbitro del partido. Parecía que sancionaba, pelotazo largo sobre la izquierda, se metía Lucas Consiglio, viene Cerro, salcó Domínguez para el Cerro. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurar. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La pelota de Ale Silva, le robaron el balón, carga sobre la izquierda, se mete bien para colocar a Vargas. Va a mandar el centro sobre el área. Cayó, para mí falta, no, Víctor. Y protestaba tímidamente Aldo González, el que caía en esa situación. El árbitro no hizo ningún gesto, rápidamente se repone el hombre de Recoleta. La pelota cerca del banderín, carga Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Arujo deja correr, saque de costado, conmigo, con Jorge, los compañeros, Libertad de Ganoche, Nidense 2-0, digo, en la cobertura. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Domínguez con la pelota, juega balón, tocando la mitad del terreno. Iturbe colocó para Rivero, sobre la izquierda se mete bien para buscar la pelota también el jugador Gastón Jiménez, que reclamaba, se desvía, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahí estamos, 2 minutos y medio. Suprimal, te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Viene el tiro de esquina, el árbitro va a autorizar. No entendiste, ya habló él, ¿verdad? Correcto, va a atacar Ricardo, perdón. La pelota viene para buscarla arriba, hay una mano penal, Víctor. La mano de Lucas González, cuando iba a la disputa con Jonathan Torres. Protestan todos los hombres de Recoleta, quedaron bastante confundidos con esta situación. Veremos si hay revisión o se confirma el penal. Penal de momento, Ricardo. Bueno, no dudó el árbitro, que estaba muy cerca, David Ojeda. Sí, es penal. O por lo menos le pegan la mano. De acá la imagen que tenemos de atrás. Levantado. Pero es un rebote. Pega, pero pega en el hombre de Cerro. Si bien es un rebote, pega en Lucas, pega en Torres, Jonathan. Y después en la mano. Jonathan Torres. Significa que
fácilmente puede cobrar penal. Muy bien, hay penal para Cerro. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. ¿Quién le pega, Víctor? Y están Cecilio y Jonathan Torres frente a la pelota, a los dos jugadores. Jonathan es el que está de frente a la pelota, Cecilio de espaldas al arco. Es Torres el que va a ejecutar, el 27. Jonathan Torres tira penal para Cerro. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña segura, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ubicó la pelota, se le movió el balón y ahora le pega. Atento Falcón. ¿Viene o no gol de Cerro? ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Autoriza el árbitro del partido. Le va a pegar Jonathan Torres. Viene el remate. Sancionó penal por mano. Ojeda al árbitro del encuentro. Está el argentino para darle. Le pega. El Bocón le dice, ¿no? Está el Bocón. Torres le pegó. Tiró el Bocón. Gol, 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 gol. Gol. Cerro Porteño, seguro al poste izquierdo del Falcón, ganando Cerro Porteño el juego por 1-0, lo hizo el Bocón, su apodo es Jonathan Torres, de penal y Cerro inaugura mejor, 1-0 en Itagüá, Jonathan, el Bocón lo hizo. Le costó colocar la pelota, le costó acomodar la pelota para ejecutar, pero después la puso donde quiso, con mucha calidad, con una pasmosa tranquilidad, al palo más alejado del arquero que eligió el derecho, la pelota al izquierdo, y Cerro muy rápido lo gana por 1-0. Momento del gol. 5 minutos, primera etapa. Cerro gana, Víctor. Y el festejo de la gente de Cerro Porteño, desde temprano llega la tranquilidad para el hincha azulgrana que celebra este tanto. En contrapartida, preocupados en el inicio ya los de Recoleta, más bien directivos, familiares, los aficionados que están cerca de posición de cabina, porque quedaron, me parece, con alguna duda de la situación del penal. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad y al mejor precio. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. En Araujo y después la mano, Ricardo, ¿verdad? ¿Así fue? Sí, en Torres. En Torres y después la mano. Y después la mano, correcto. La pelota para el medio, busca la igualdad. Caía el jugador de Recoleta. ¿Qué pasó, Víctor? Fue Lucas González, iba al cierre Matías Pérez, tiro de esquina para Recoleta, que lo va a ejecutar Alejandro Silva. 6:30. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro gana por 1-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Con Upisa, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upisa, calidad desde su origen. Muy bien, gracias, Gustavito. Sí, Darío. Jonathan Torres llegó a su tanto número 10 con la camiseta de Cerro Porteño, el primero en este campeonato clausura, marcó 6 en la apertura y 3 en Copa Libertadores. Viene el tiro de esquina, va para la igualdad Recoleta, cuidado con los empujones, hizo Ojeda al árbitro del partido, los saltitos, está Torres, autor del gol. Va a venir el tiro de esquina, vuelve a la igualdad Recoleta en Itagüá, está para darle el juez Ojeda, autoriza, Cerro de momento gana por 1-0. Ahora se dilata, viene para pegar, le colocó, tiró, primer poste, vino un golpe de cabeza, ganando Cerro 1-0. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lascar. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estaba Vargas del equipo de Ameliano. Libertad le ganó a Trinidad 2-0. Mañana juegan Ameliano Olimpia. Sí, señor. Y mañana juega ante Metalí Guaraní. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive. Todo terreno en 10 redes. Volkswagen en Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. 8 minutos y medio. Ni te voy a ganar 1-0, Víctor.
Y el arranque lo tiene tranquilo a Diego Martínez, aunque justo ahora se levanta a hablar con su asistente y empieza a dar algunas indicaciones en el fondo, principalmente a Fabricio Domínguez le está hablando, ya que lo tiene cerca el técnico de Cerro Porteño. Es frontal Recoleta, Ricardo. Sí, Recoleta es un equipo que juega de esa forma, sabe agazaparse, pero cuando tiene la pelota directo para adelante sin muchas vueltas. Así es, 8:30. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacome, respaldo total. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Mañana Mediano Limpio, mañana te metan en Guaraní. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Integran Frutos de los Andes PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio o seguro hogar. Rumbos SAT Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Luis Escobar es el nuevo técnico de Tembetalén. No debutará todavía mañana Silvana ante Libertad. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad de ciencia y cultura. Motobuller, cuota de 269.000 guaraníes. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganarla por paga antigua en 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana por la intermedia, a las 10 de la mañana, Tacuarembó, 12 de junio, mismo horario para Pastoreo Guaraní de Fram. Amarilla, Víctor para Iturbe. Juan Iturbe, el primer amonestado, fue al piso en la disputa de pelota con Lucas Romero. Me parece que accidentalmente lo termina raspando un poquito, se gana la amarilla. Iturbe el primero en el partido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros auto indica. Ardu. Gana 0-1-0. En su seguros Chaco. Ricardo F, la jugada. La jugada resbalaron los dos y los dos buscaron la pelota, solamente que Iturbe termina impactando contra Lucas Romero. El árbitro entiende que hubo falta, para mí no era tarjeta amarilla, pero bueno. La pelota sobre el área cuando viene sacando bien la pelota en el fondo el jugador Pérez de Cerro Porteño. Vino la respuesta, pero en la marca. Domínguez buscaba la pelota, Cheguren a la derecha, Sala mediano. Cerro gana 1-0. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 705 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Lo tomaron en Agujo, pero vino sacando bien Cerro. Pelota que va en la media cancha para buscarlo sobre Lejera Rivero. Había jugado Cecilio de primera, vino el cierre. Está recuperando Recoleta. Sacó la pelota Cecilio. Pelea, pone para Piri, juega para el medio. Bien para Araujo. Buscando Iturbe, atención Jonathan. Está picando sobre la derecha Araujo. Iturbe al arco, le va a pegar. Está buscando la pelota Araujo. Picó, carga otra vez Cerro, cubre Recoleta que baja. Embutidos Frams, chorizo con queso, parrillero, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta Frams, el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Domínguez se enganchó, se metió, buscó el área, colocó el centro bien arriba, golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, despierto, atento, el ciclón en Itagua. Lo hizo Araujo, muy bien habilitado. La jugada Azulgrana, toque sucesivo sobre el área. Y aparece Sergio Araujo para poner de cabeza al segundo de Cerro. Si Domínguez comienza con él, la pelota arriba, viene un golpe de cabeza. Bajaron a Araujo. Cecilio bajó la pelota a Araujo y está atropellando. Más que bajar, le acomoda. Cerro gana 2-0. Araujo lo hizo. Monumental. Buena jugada de Cerro por el sector derecho y el lateral lo que hace es lo correcto. No se tira para ganar la línea de fondo. Mete la diagonal y le pega con la pierna izquierda. Pensé que no tenía buena zurda, pero en realidad le sirve el centro para el cabezazo de Cecilio en el segundo palo y la definición por el arco libre de Araujo para que Cerro ponga rápidamente el segundo
y para que el VAR diga si el gol vale o no. Momento del gol. 12 minutos, primera etapa. El momento 2-0, Víctor. Y los de Recoleta quedaron con alguna duda sobre la posición de Araujo, ahora se confirma el gol. Claro, por eso estábamos diciendo, y también Ricardo con toda la razón, porque es como chequeo VAR, pero nosotros no vimos nada raro. De hecho, Ricardo, ¿no? No, nada, Muy bien, Cerro gana 2-0. Mes de la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertos tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Posgrados, mega becas del 50% en matrículas y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Primero de penal Jonathan Torres, después Araujo. Cerro gana 2-0. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Ricardo. Bueno, lastimosamente para las pretensiones de Recoleta, 2 goles muy rápido. A los 5 minutos, a los 12, un penal accidental, porque nadie quiere hacer un penal, la pelota le rebota y le pega en el brazo al jugador de Recoleta. Después lo dejan muy solo, tanto a Cecilio, que apareció en el segundo palo, y también a Araujo, que con el arco libre definió. Mucho para ajustar del técnico Jorge González, de lo contrario esto puede terminar muy mal para Recoleta. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Un poquito desmoralizado ya a esta altura, pero apareció el Canario, ya bailando con la batucada de Recoleta, solo que el resultado adverso, 2-0 muy temprano, pero está la mascota de Recoleta que se robará el show en el entretiempo probablemente aquí en Itagua. Muy bien, gana Cerro 2-0. El VAR chequeando y sí, confirmado el jingle de Nisei, es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, fábrica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. La pelota la tiene y tú remarcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 indica Artur. Y Cerro gana 2 goles contra 0. Y su seguros Chaco. Y le ganó Tridencio por el mismo marcador. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Accesos únicos y perpetuos, Socorro y en B. Ventas al 0983309-813. Redes San Justo y Arroz. Compra cortes edición limitada Albirroja Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Muy temprano, como se dice, al segundo gol a los 12 minutos, ¿verdad? Sí, muy temprano. Son goles de vestuario, ¿no? Totalmente, y golpe muy duro para Recoleta, que juega bien, pero que esto le va a perjudicar. Buscando Cheguren, que sube a la derecha, juega para el medio, José Espino la está esperando la pelota, Lucas Román va a venir centro en la punta derecha, tiró, vino un golpe de cabeza en el fondo, recuperó Cerro. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Falta Rivero, se pone de pie igual, correcto el árbitro, tiro libre para Cerro. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Señora, la victoria de Cerro. Primero Jonathan Torres de penal. El segundo lo dijo Araujo frente a Balón Cecilio, ganando Cerro 2-0. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. De Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ni hablar si viene un tercero en Itagua, el árbitro va a autorizar. ¿Quién le pega a Víctor? Iturbe va a tirar, el árbitro va a autorizar, está para darle, colocó el remate, le pegó, vino un golpe de cabeza, remata al arco, Cerro va para un tercero, Domínguez colocó el centro, pelota a la izquierda, vino un golpe de cabeza, hay una mano, reclamo, sigue, dijo que disparo, Cecilio y afuera, Ricardo. Qué cerca pasó esa pelota, qué buen remate del jugador de Cerro, fue Gastón el último en rematar, cuando pedían una mano más dentro del área. Vamos a ver qué dice el VAR. Señoras, señores, y Cerro gana 2-0.
En Erimar, enganches antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Entró agresivo en el buen sentido la palabra Recoleta, recibió 2 goles, Ricardo. Totalmente. Se fue mucho para adelante, se descuidó atrás y le hicieron 2 goles muy rápido. Ahora tiene que replantear todo el técnico y su equipo para seguir jugando un partido inteligente. Libertad le ganó Trinidad 2-0. Fútbol a lo grande. Monumental gana 0-2-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana, posgrado asterisco 8263 al 0984444037. Unite a la generación Master Made in Americana. Sí, estamos cerca de los 19. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Para los más peques, este 26 y 27 de julio regala diversión. 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Sí, Víctor. Ojo con Fabricio Domínguez, porque en la última barrió, recuperó ante Aldo González y después quedó unos segundos tocándose el posterior del muslo izquierdo, así que veremos si está en condiciones óptimas como para continuar el lateral derecho uruguayo de Cerro Porteño. Va a venir el disparo, pelota sobre la izquierda cuando se metía bien cargando la pelota González, el balón se fue afuera cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Esta es la jugada de la televisión donde está habilitado el jugador de Cerro, Ricardo. Sí, pero yo la verdad que no entiendo esas líneas. Si es la azul, parece que estaba offside. El pie de... No, yo respeto. Yo no entiendo, Arturo. No, yo interpreté que está bien. Claro, hay que ver cuál línea, visto el pie y me guié por el pie. No sé si me entendés. Sí. Me guié por el pie. Cerca del banderín el balón. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 20. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. A todo ponerle Victoria y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoria y tecnología en lubricación. Se marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros. Bendiga, Artur. La victoria de Cerro, 2 goles contra 0. Y su seguros, Chaco. Mismo marcador, Libertad le ganó Chinidense. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Hacé tu test drive en una Sanyan KGM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Te meteré con nuevo técnico, debutará ante Libertad. ¿Juega el martes o miércoles Libertad? Jueves, si no me equivoco. Jueves debuta. Dirigió últimamente en Olimpia de Itá, ¿verdad? Sí, ahí lo trae. ¿Cómo viene Escobar? Luis Escobar, nuevo técnico de Tembetaré. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Buscando Iturbe. ¿Quién se iba al piso? Víctor Villalba. Y en esta última, Jonathan Torres, en este caso robaba a Lucas Romero, lo tocó un poquito a la pasada, por eso Torres quedó algo sentido, ya se levanta el delantero de Cerro. En la media cancha va Espínola, Romero, Silva, Aldo González, arriba Lucas González, ¿es así, Vito? Así es, con esa predisposición ya la vez pasada había jugado así ante Ameliano, hoy repite esa formación en el medio. Cerca de los 22. Vacaciones, chicos en casa, en Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Pedí tu crédito y participa del sorteo de varios premios. info@creditsolucion.py. Cocina con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la Y tu inteligencia artificial dice cobra llover, Víctor, que es tu especialidad, entre otras cosas te lo digo con respeto. Y a partir de las 11 de la noche comienza a marcar la lluvia. Hay alerta meteorológica incluso para la madrugada, así que la gente tome sus recaudos. A las 11 comienza la lluvia, Víctor. Según el pronóstico que se ve en internet, a partir de las 23. No, por eso digo, incluso hablo con total, digo por el partido mañana en Villeta. Y mañana prácticamente todo el día lluvioso. Se salvó Recoleta, te decía, la zona defensiva, Ricardo. Sí, Araujo solo de vuelta entró con un buen centro desde el sector derecho. El cabezazo de Araujo pasó cerca del palo. Se está salvando y se está salvando mucho el conjunto de Recoleta. Muy buena la jugada, esta vez por el sector derecho de Torres.
y Araujo con el cabezazo. Señoras, señores, Cerro gana 2-0. Pincho nugget de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Silvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Silvi Power, sentí la diferencia. Cerro Porteño ganando por 2-0. Pelota para medio cuando viene a provocarlo a Cecilio. Giró, atención. Se mete bien Rivero sobre la izquierda para Cecilio con todo. A la carga va a Cerro buscando la pelota. Iturbe pide. Rebotaba cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, Cecilio. Después Gastón Jiménez, Piri Damota, Cerro domina, toque y juega, Cerro gana 2-0. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Gustavo Caballero en el banco de suplentes de Santos, que está cayendo por 1-0 ante Sport Recife por la fecha 17 del Brasileirão. Y digamos que Santos está comprometido con el descenso. Dicho sea de paso. Juan. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Tiago PZK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. ¿Perdón? Santos está en el puesto 17. No, pero ¿de cuánto equipo? Está comprometido con el descenso. Zona de descenso, el primero de la zona de descenso es el Santos. Bueno, por eso estoy diciendo, el primero y es lo que le reprochan a Neymar. Compañero Gustavo Caballero de Neymar, los hinchas no quieren saber nada de la historia. Iturbe para el tercero. Gol. Cerro Porteño, Juan Iturbe, el goleador azulgrana, contra el poste derecho de Falcón. Goleada en Itagüí lo hizo Juan Iturbe. 1, 2, 3, festeja el pueblo festeja, Cerro golea 3-0. Ya es muy fácil el tema para este Cerro, que no perdona. Qué buena pelota que le pone Gastón Jiménez y qué bien que define Iturbe, arqueando el cuerpo, perfilándose para la pierna basal para la izquierda, lejos del alcance de Falcón, que se tiró pero que no llegó. Qué rápido Cerro liquida el partido. Cerro 3-0, momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Aplasta Cerro, Itagüí rival. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fopasa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros, aceite indica Ardu. Cerro gana 3-0 en Itagüí. Y su seguro Chaco. Quiere más Cerro, va para un cuarto gol. Atención con Cecilio, se acomodó con Gastón. Está buscando el Pérez Damota, juega sobre la izquierda para Pérez, viene buscando Velázquez. Y la alegría del público azulgrana, Arturo, inimaginable seguramente para muchos de ellos, que tan rápido Cerro liquida el partido ante Recoleta. Hoy se da, así que todo sonrisa, todo eso que la vez pasada fue crítica ante el luqueño, probablemente hoy se transforme en elogio para el equipo que está teniendo una sólida actuación. Señoras, señores, Cerro golea 3-0. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. El Lactolanda está of mine por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar. Una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Para el seguro, su respaldo para cuando menos lo esperas. Y Libertad le ganó al Trinidense por 2-3. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto en aportes de cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Como ganó Nacional, Víctor, alcanza en el puntaje Cerro, ¿verdad? Así es, 10 puntos para cada uno. Cerro y Nacional ahora los punteros de este torneo. Y ahora revive Libertad, ganó 2 goles a Trinidense y mañana se espera por Olimpia. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortune, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. El luqueño cayó, que era uno de los punteros. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 720
29-60-60 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla Se le suma preferida. la derrota chinidense, la derrota de Luqueño, y nos estoy restando mérico a los ganadores. Hago relación a la tabla simplemente, Juan. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! Señoras, señores, 27:30, la opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad es su seguridad y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-60-60 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Picando a la derecha, se mete. La pelota va a la derecha cargando con todo. Va a venir el centro sobre el área. Se desvió el balón cuando se metía Pino en el córner, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Apareció Pino al volante de Recoleta. Suprimale, te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. A tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. En un golpe de cabeza, la pelota se va a desviar otra vez en tiro de esquina, ¿no? Sí, se regala el 3-0. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Libertad le ganó a Chinidense por 2 goles contra 0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizarra, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizarra, proyectando juntos. Le pega, le Silva, busca su gol, Recoleta para el descuento. Viene o no viene, viene o no viene, viene un golpe de cabeza, saca en el fondo Cerro, se mete arriba con todo. Va a ir el pelotazo, le pegaba la pelota a Vargas, se desvió sobre izquierda buscando a González. Carga, metió el centro, tiró cerca del punto penal. Saca Cerro como puede con Domínguez. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Cecilio manda al centro sobre el área, vino cierre como puede, Recoleta se monta arriba. Mantiene su rasgo Recoleta, Ricardo. Sí, no cambia el diseño, no cambia la forma de jugar por más que esté perdiendo 3-0. La pelota la va a tener en el fondo buscando la salida de Cerro Porteño para ponerla. Pérez buscando Rivero sobre la izquierda. Piri Damoto toca la pelota bien buscando a Gastón Jiménez. Se golea 3-0. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electroparencia. Con Comecipar accede a un crédito con tasa preferencial del 11,9% y tasa de 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La pelota se pierde cerca del banderé. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Artur. Porteño gana 3 goles contra 0. Y su seguros Chaco. Su goleador es Iturbe, hizo uno de los 3. Urizal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambareca, Pieteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional pizza calidad desde su origen. Aquí queda la propuesta, es una cuestión del técnico. O sos más conservador o te metes más arriba y poder recibir más goles, Ricardo. Sí, va a tener que pensarlo bien en el segundo tiempo el técnico y a ver qué cambios mete. Si pone más en la mitad de la cancha, más marca, digo, o si definitivamente sale a la heroica, pero exponiéndose a una goleada. Señoras, señores, Libertad le ganó a Chinidense 2-0, Cerro le está ganando a Recoleta 3-0. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. La última vez que Cerro Porteño jugó en Itagua también marcaron goles. Iturbe, Torres y Araujo. Fue en la goleada 6-1 ante el Tembetare, última fecha de la apertura. Muy bien, y otro detalle, si hubo que hacer de gol en la fecha anterior, ahora hay buena producción. La pelota sobre el área, sale el portero de la línea, se acaba el defensor, es offside, arriba Ricardo. Sí, la última vez que toca la pelota, o el último jugador que toca la pelota de Cerro en posición adelantada, no alcancé a ver si fue Riveros, que sí, offside totalmente. Sí, Víctor. Sí, fue Blas Riveros el que definió, pero estaba adelantado. Igual de vuelta al público de Cerro con aplausos esta última intención del equipo de Diego Martínez. Lo que decía era que si la producción fue escasa de goles en la fecha pasada, por ejemplo, 2 de mayo hizo 3, 2 hizo Luqueño, la goleada Nacional 3, la hora Libertad hizo 2 a Chinidense, Cerro está haciendo 3 comparativamente a la fecha anterior.
Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en Disa. Redes @ Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Falta Pino, una mirada, contemplaba el jugador Lucas Romero, se quita, estaba Baez un poco más atrás, Aldo González en Recoleta. Hasta ahora 13 goles en 4 partidos en esta fecha. Y la fecha anterior creo que hubo solamente 6, ¿verdad? En la fecha anterior sí, solamente hubo 6 goles. 6 goles en... No, 10 goles, perdón. 10 goles en 6 partidos. En 6 partidos. 32,5. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Ale Silva le va a pegar, atención. ¿Quién con Ale? Sebastián Vargas. Va a venir el disparo, atención, busca el descuento, Recoleta, Cerro golea, Recoleta por 3 goles contra 0. Va a venir el disparo de Ale, tiró, vino cierre la marca, Piruna lo llega, Cerro gana 3-0. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Varga la pelota para Cardoso, buscando a Domínguez, cuando sale en el fondo Recoleta, toca la pelota bien para buscarla a Wilfrido Baez, ganando Cerro 3-0. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbos, S.A. de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Lucas Romero partido, Cerro golea, Ricardo. Cerro golea, juega bien, está apretando porque no es un equipo que hizo 3 goles y se queda. Una vez que cruza la mitad de la cancha le da una dinámica diferente con los que tiene. Hoy decía 4 para atacar, con Domínguez, con Araujo, con Torres, con Iturbe, más los pases que puede llegar a meter Jiménez y el propio Piris Damota para un Cerro de mitad de cancha para arriba que tiene ganas. ¿Cuántos extranjeros tiene Cerro el campo, Víctor? Tiene 4 extranjeros: Fabricio Domínguez, Sergio Araujo, Jonathan Torres y Martín Arias. Cerca de los 35. En Bristol, lavarropa Midea, 18 cuotas de 139.000. Secarropas Midea, 18 cuotas de 169.000. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo supermayorista. Y entérate las novedades. Siga largo, mano afuera, Ricardo. Sí, no está bien Silva, por lo menos no está calibrando bien los tiros. El anterior pegó en la barrera, esta vez muy largo para hacer un centro. Cuando buscaba Lucas Romero, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros te indica Artur. Que gana Cerro 3 goles contra 0. Y su seguros Chaco. Somos 35 en Itaúa. Compra con QR, débito Itaú y generas cupones electrónicos para participar de los 50 millones en premios. Compras, ganas y ahorras con Punto Farma. Embutidos Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfrutada con Franz, el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Caía por el medio Araujo, se pone de pie buscando la salida Cerro. Iturbe tocó para atrás, buscó Domínguez que espera. Después coloca pelota al medio, Marcos Pino, la 3-0, gana Cerro. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. ¿De dónde viene Espínola, Recoleta, José Espínola, Víctor? Y José Espínola ya estaba en la intermedia a partir del 2023 en Recoleta. Esta es su tercera temporada entre primera e intermedia, lógicamente. Y antes estaba en otro club de intermedia que en un rato voy a confirmar. Me parece que era Resistencia, pero lo voy a confirmar. Dice Ricardo, inferiores de Olimpia, Víctor. Eso no sabía particularmente. No sé si va a aguantar. El que más lucha y pelea, está en toda la cancha. Por eso digo y me pregunto. Una gran entrega, a ver si aguanta este ritmo. Carga Cerro en contragolpe, viene esperando el Bocó. Se fue sobre la izquierda Rivero, va a colocar Cecilio, vino el centro, tiró, se desvió, corre. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se metió Rivero a la izquierda. Posgrados, mega becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Infounive.edu.py
Llega Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Se lo gana 3-0. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Pema y Flores. Viene el tiro de esquina, el árbitro va a autorizar. Cecilio le pega, Cecilio tira ahí, empujones, atención. Se mueve Gastón Jiménez de un lado a otro, marca Lucas Romero. Viene el tiro de esquina para un cuarto, no viene un golpe de cabeza, se desvió y afuera, córner otra vez. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidades. 37. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna de Quedata Negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Ricardo, es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Claro que le gusta meter centro y habilitando Domínguez. Sí, yo pensé que le iba a pegar al arco. Por la forma en que bajó y cómo le picó la pelota, pensé que le pegaba al arco. Sin embargo, decidió meter un centro muy fuerte, muy pasado. Y Cerro desaprovechó una gran oportunidad. Domínguez va bien al ataque, le cuesta un poco la marca. Y creo que de esa barrida a recuperar la pelota ya no es el mismo. 38 minutos. El Barra chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey, es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. La pelota en el fondo de la que está con la pelota para sacarla. Juega por abajo, entregó para Piri, sale. Toca Cerro que golea 3-0. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro y en ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Compra cortes, edición limitada Albirroja. Short TV participa por un bicicolor lleno de productos. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Sí, la posta derecha afuera, tiro de meta para Cerro, área saca. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le ganó la primera victoria de Libertad. La primera victoria de Libertad le ganó Trinidense 12. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Para el Día del Amigo en Electroban tenés 1000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares, Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Cerca de los 40. Tu vehículo es genial, tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y Maximiliano. Perdón, es offside eso, no, Iturbe se escapó, es offside o no. Sale el portero Falcón, Iturbe está con la pelota, venía el contragolpe de Cerro, moviendo la pelota, tocándola por bajo. Va a venir un disparo al arco. Ricardo. Sí, parecía offside en el arranque de la jugada, pero como no cobraron, ahí está, sí es offside. Como no cobraron, valía todo, inclusive si terminaba en córner, iba a ser córner para Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros indica Artur. Ganando Cerro 3-0. Y su seguro Chaco. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Por la categoría intermedia hoy hubo 2 empates, el de Encarnación y Resistencia por 2-2 y Santaní Capiatá 1-1. Recediendo la araña, perdiendo puntos. Sí. Y el raqueja hoy de Chito Ayala contra el arbitraje. El partido terminó River 1, Rubeño local, Rubeño 1, River 1. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Se metió el tiro, va con el tiro de Gina Recoleta, le pega Silva. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. De a poco termina el primer tiempo del partido. Preocupado área, marquemos, grita el arquero. Va a venir el tiro de esquina, se mete Lucas Romero y Cerro golea 3-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. El CNT se pone muy. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales u online. Informate al 0982753-147. Aprender inglés en Wizard es wow. Mucha presión para Olimpia, Ricardo. Arturo. Sí, Víctor.
Sí, datos sobre José Espínola, 24 años en la actualidad, efectivamente hizo inferiores en Olimpia hasta la sub-19, estuvo ahí, después pasa a Recoleta, en Recoleta ya está en realidad desde la primera vez, el jugador es oriundo de J. Augusto Saldívar. Muy bien, correcto, lo decía justamente Ricardo, de origen en Olimpia, ¿no? Sí, de origen en Olimpia, inclusive llegó a ser compañero de Germán Cafa. Para preguntarle a Germán, sí, entonces. No me acuerdo bien en qué equipo, pero Germán me comentaba eso. Muy bien, Juan Entío. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Para los más peques, este 26 y 27 de julio regala diversión. 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Con Ronaldo Martínez como titular, Platense está empatando 0-0 ante Argentinos Juniors en el banco de suplentes de Argentinos Juniors, Juan José Cardoso. Juan Entío. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. ¿Quién juega el Cerro? 2 de mayo. Acá en La Olla juegan. En La Olla, el Sí, día Sí, miércoles. eso nos decía hoy Hugo Romero, ¿verdad? Totalmente, sí. Y después se queda ya. Claro, porque juega, el otro fin de semana vuelve a jugar acá. Sí, señor, gana Cerro 3-0. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyang KGM y participa automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. Marcando bien por el fondo Cerro, que recuperó Recoleta. Viene sacando la pelota sobre izquierda Pérez. Está cerquita Velázquez, coloca para el medio. Epa, dormido el jugador de Cerro. Marcó Domínguez, pelota dentro del área. No, vino buscando la pelota Espínola, el rechazo. Y la salida de Araujo. Cerro gana 3-0. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Banco cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias y alias difíciles. Empieza a vender con Mango. Descarga la app. Bueno, acá me responde Germán Cafa. Fue compañero con Espínola en Recoleta. Ascendieron de la B a la intermedia en el 2022. Le dice Mbappé. No, sí, pero yo digo por la voluntad que tiene. Sí, Guerrero. Corre mucho. Desprolijo, pero Guerrero. No, pero pelea. Sí, Digo pelea. por temperamento, por eso era para acá para la pregunta. Después discutiremos lo otro, por qué no se quedó en Olimpia. 44. Diego León anunciado en el banco de suplentes del Manchester United, que a las 20 enfrenta al West Ham en Nueva York por amistoso de preparación. La pelota sobre izquierda, el cuarto de Cerro. Sí, se perdió, Ricardo. Se perdió el cuarto. Sí, se perdió. Lo alcancé a ver si fue Araujo o fue Iturbe. Araujo. El arco a su disposición. Por Dios, qué buena jugada. Qué bien le filtran la pelota al lateral. Cerro tiene ahora eso, que los dos laterales van permanentemente al ataque. Una pelota estupenda para que gane Riveros, para que la meta al área y para que le defina tal mal Araujo. Increíble por la técnica que tiene. Y le perdonó, como se dice, por eso consciente se tomó la cabeza. Pero como golea Cerro 3-0 será una anécdota. Lo que se perdió Araujo nada más. Cerca de los 45. Vacaciones, pedí tu crédito y participa del sorteo de entradas para el cine, la expo, tarjetas con saldo de 250.000. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Artur. En el último minuto, Cerro 3, Recoleta 6. Y su seguros Chaco. Agregado un minuto, se va la primera parte. Pechuminas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari. En las pistas de carrera, carga Shelby Power, sentí la diferencia. Sacó Domínguez, termina el primer tiempo del partido. Se cierra, no queda más. La pelota de Araujo, último ataque de Cerro. El cuarto gol en camino, tocando bien a Araujo. Cecilio. Ricardo. Bueno, eso ya es ser irresponsable de parte de Cecilio. Porque lo gambeteaba y se quedaba con el arco libre. Quiso hacer de lujo, la quiso definir a los Cecilio, pero realmente para que el público le siga diciendo cosas. Suerte para él que Cerro gane 3-0. De lo contrario, era cambio seguro al segundo tiempo. Señores, final del primer tiempo. Araujo se perdió en la boca del arco. Ahora Cecilio, esto pudo haber terminado 5-0. Concluyó el primer tiempo del partido, Víctor.
y hubo un pequeño murmullo en la última que falló Cecilio y ahí sus propios compañeros le dan ánimo. Lo abraza Iturbe, le dice algo Velázquez, todos se acercan a él, todos se acercan a consolarlo a Cecilio, que habrá quedado visiblemente afectado por la situación desperdiciada. Incluso me parece que algo le reclama Falcón, el arquero de Recoleta, por la forma en la que quiso definir. Y al final Cecilio le pasa la mano, Falcón se aleja. Me parece que, y coincido plenamente con lo que decía Ricardo, otra iba a ser la reacción si Cerro estaba empatando y Cecilio quería picarla de esa manera con la cual desperdicia el gol. Ahora sí los compañeros se acercaron en su totalidad, prácticamente abrazado por el resto de los jugadores. Se va Cecilio al vestuario en medio de esto que es una victoria sin sobresalto para Cerro y con lo cual el equipo se va retirando en medio de aplausos rumbo al vestuario aquí en Itagua. ¿Qué más tenés? Y aquí mirando la cara de la gente de Recoleta, Arturo, porque justo lo teníamos en una posición en la cual tenemos obviamente metros de distancia, pero podíamos distinguir a Luis Vidal y desde muy temprano se agarraba, se tapaba el rostro, se tomaba la cabeza, hablaba con la gente con la que estaba al lado, realmente no pudiendo creer que en menos de 25 minutos su equipo haya recibido 3 goles, incluso los últimos 5 minutos ya no vio aquí dentro de las preferencias. Se nota que bajó para esperar al equipo en vestuario, seguramente va a hablar un poquito Luis Vidal, el presidente de Recoleta, bastante frustrados después de este rendimiento. Hay un jugador de Cerro que empieza a calentar, que hace el chaleco, sí, me parece que es Rodrigo Gómez, el juvenil. En un rato vamos a confirmar porque justo me da hacia la otra punta, pero a Domínguez lo noté sobre el final tocándose el muslo varias veces, así que creo que no da para arriesgar. Confirmamos en un rato si él será el que se retira y si es efectivamente Rodrigo Gómez el que va a ingresar, pero sí va a haber un cambio para el segundo tiempo. 4 extranjeros en campo, ¿verdad? 4 extranjeros. Entiendo, Arturo, que la confusión viene porque ya varias personas me preguntaron cuántos extranjeros tiene Cerro. Por Pérez. Y Pérez ya desde este clausura no ocupa cupo de extranjero. Él tiene raíces paraguayas. Entre el final de la apertura, pretemporada, vacaciones, se hizo los papeles, ya tiene cédula paraguaya, así que oficialmente él ya es compatriota. Los extranjeros son Martín Arias, argentino, Fabricio Domínguez, uruguayo, y los 2 delanteros, Araujo y Jonathan Torres, que son argentinos. Y en la banca sí tiene a Carrizo, que es argentino, tiene a Liceda, también argentina, así que en ese caso evidentemente tendrá que cambiar extranjero por extranjero Diego Martínez. Ricardo, en una presentación. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Fácil el primer tiempo y fácil el partido para Cerro, con este 3-0 que lo consiguió de manera inmediata. El primero, principalmente a los 4 minutos, a los 12 llega el segundo de Araujo, a los 24 el tercero de Iturbe, para un equipo de Cerro que salió a buscarlo, que salió a jugar ante Recoleta, que también quiso hacer lo mismo o intentó hacer lo mismo. Ahora las fuerzas son disparejas, las fuerzas no son iguales, la calidad de jugadores de uno y otro equipo. Para mirar hombre por hombre, Echeguren lo comparamos con Domínguez, hay diferencia. Cardoso con Velázquez, diferencia. Domínguez con Pérez, diferencia. Vargas con Riveros, hay diferencia. Iturbe con Báez, Piridamota con Espinosa, Jiménez con Romero, Cecilio con Silva, Araujo con González y Torres con Lucas González. Uno con Aldo, el otro con Lucas. O sea, no es fácil para un equipo como Recoleta, que salió a jugar, que intentó jugar el partido de igual a igual, recibir un gol tan rápido. Y te pueden hacer un gol, claro que te pueden hacer un gol, pero cuando ya empezás el partido con el 1-0 en contra, lo ideal sería replantear un poco lo que saliste a buscar, serenar las piezas, serenar el equipo, y después, si te das cuenta que podés seguir con el mismo libreto, lo haces. Ahora, si te hacen el segundo, antes de los 15 minutos, entonces algo tenés que cambiar. O de forma de jugar, o reestructurar el equipo, cambiar el dibujo. Y si no te da resultado, y tener que seguir buscando soluciones. Me parece que en el segundo tiempo va a tener que meter mano en el equipo el técnico.
de acuerdo a lo que tenga en el banco, por supuesto, y de acuerdo a cómo estén los jugadores en el terreno de juego. Hoy no lo vi cómodo al que maneja los hilos como Silva. Lucas Romero, con el respeto que se merece el jugador, porque detrás de todo jugador hay una familia. A mí me llamaba mucho la atención en esa disputa en que Olimpia lo quería, sí o sí, en que se metió Tacuarí, que estaba Recoleta y que parecía que era el pase del semestre. Y yo decía, ¿por qué tanto alboroto por Lucas Romero? Que si bien puede ser un buen jugador, un buen proyecto porque es joven, hoy yo no sé si le da la carrocería para jugar en Olimpia. Espinosa sí, es un jugador que corre, que mete, que intenta, que busca, pero es tan desprolijo en su juego que lo deja mal parado por momentos. Lo estábamos hablando el domingo pasado en Cancha de Cerro, cuando teníamos una nota con Jorge González, y yo le decía, si bien es un jugador interesante a la hora de recuperar, es un jugador que se desordena mucho, por más que parece que tácticamente él está cumpliendo un papel en el terreno de juego, de ir a buscar, de ir a atacar los espacios cuando se pierde la pelota. Pero cuando uno lo ve en partidos como este, se desnuda mucho. Creo que deja muchos espacios, que él se equivoca muchos en los cruces. Y eso en un volante central no está permitido, no está bien. Más allá de la superioridad que estábamos hablando, de hombre con hombre, si hacemos el famoso 1 por 1, una herramienta de fútbol a lo grande, nos damos cuenta que hay una diferencia abismal. Claro que en la cancha entran 11 contra 11, que todo puede cambiar. Es más, Recoleta puede salir a hacer un segundo tiempo estupendo. Puede descontar, puede empatar, ¿por qué no? Tampoco soy tonto para decir que lo va a ganar por 4-3, pero digo que en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero cuando no están pasando, y cuando todas las cosas que pasan te juegan en contra, porque te hacen un gol, te hacen otro gol, te hacen otro gol, entonces date cuenta y cambia. Date cuenta y hace algo diferente para que el resultado no termine en goleada. Porque si miramos todo el partido o los primeros 45 minutos, nos damos cuenta que Recoleta seguía jugando de la misma forma, y que cuando Cerro recuperaba la pelota, ya sea en la zona defensiva o el primer volante, cuando se tiraba Piris da Mota y tocaba con Gastón o tocaba con Iturbe, o mirábamos, y cuando uno levantaba la vista encontraba que tanto Fabricio Domínguez como Blas Riveros permanentemente se iban al ataque. Eso habla de un equipo que te ataca por todos lados. Y cuando Domínguez cruzaba, le hacía las espaldas o se metía al medio haciendo y marcando las diagonales Iturbe, y aparecía Torres y aparecía Araujo por el área o dentro del área, y vos mirabas, parecía superioridad de Cerro, por más que el equipo que se estaba defendiendo sea Recoleta, el que estaba atacando sea Cerro. Y empecemos a sumar: Domínguez Riveros, Iturbe, Domínguez Cecilio, Araujo, Torres y uno de los dos volantes, o Gastón o Piri da Mota, los que acompañaban. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores de Cerro que estaban cerca, que estaban merodeando el área de Recoleta. Y así es difícil, y más cuando el equipo que tenés en contra, hablo de Recoleta, el que tenés enfrente, es un equipo grande y dispuesto a hacer de todos los goles que se puedan. Después podemos decir, el gol que malogra Araujo bajo largo, que le pega mal, y la tontería, la payasada de vuelta de Cecilio Domínguez, que tenía todo para convertir el cuarto y que quiere definir de lujo y malogra una oportunidad muy clara. Pero vamos a lo más importante, a lo más lindo del partido. A los 5 minutos aparece Torres para convertir el primero de Cerro de penal, colocando muy bien al palo izquierdo del arquero Falcón, que se tiró al derecho y Cerro se ponía en ventaja. Recordamos el gol en el relato de Arturo Máximo Rubio. Se le movió el balón y ahora le pega. Atento Falcón. ¿Viene o no gol de Cerro? ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Autoriza el árbitro del partido. Le va a pegar Jonathan Torres. Viene el remate. Sancionó penal por mano. Gela al árbitro del encuentro. Está el Bocón. Torres le pegó, tiró el Bocón. Gol, 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 gol. Seguro el poste izquierdo del Bocón, ganando Cerro Porteño el juego por 1-0. Lo hizo el Bocón. Sopolo es Jonathan Torres de penal, y Cerro inaugura mejor. 1-0 en Itagüí. Jonathan, el Bocón.
¡Gol lo hizo! Ese 1-0 le daba la tranquilidad a Cerro Porteño de manejar el partido, le daba la tranquilidad de jugar armando el fútbol, o jugando un fútbol armando las jugadas, para que se entienda mejor, por lo que tiene, por lo que es en el terreno de juego, por esa superioridad que se notó desde el minuto cuando arrancaba el partido y cuando Cerro empezó a llegar por todos lados. Y hay un jugador muy importante que se sumó y que parece todavía no está al 100%, porque Domínguez Fabricio, después de esa barrida, quedó sentido, se tomó un poco el posterior, después enlongó y se quedó en el terreno de juego. Siguió pasando sin la misma velocidad, pero con ese toque de distinción que tiene y que se nota. Y justamente con él, por el sector derecho de Cerro Porteño, en una pelota bien puesta por el mediocampista, aparece Fabricio, hace un enganche, se mete al medio, le pega con la pierna izquierda, pelota al segundo palo, aparece Cecilio Domínguez destapado, sin marca alguna, y bajo el arco, totalmente desguarnecido porque Falcón se quedó en el primer palo, Araujo de cabeza ponía el segundo de Cerro Porteño a los 12 minutos. También recordamos ese gol en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Centro bien arriba, golpe de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! Lo hizo Araujo, muy bien habilitado. La jugada soberana, toque sucesivo sobre el área y aparece Sergio Araujo para ponerle cabeza al segundo de Cerro. Si Domínguez comienza con él, la pelota arriba, viene un golpe de cabeza. Cecilio bajó la pelota a Araujo y está atropellando. Más que bajar, le acomoda. Cerro gana 2-0, Araujo lo hizo. El 1-0 ya era difícil. El segundo gol fue un golpe muy duro para Recoleta. El segundo gol ya era como avisarle al técnico, avisarle también a los jugadores, cuidado porque Cerro está tomando el partido de una forma diferente. Salió a jugar con mucha determinación, encontró el primero, encontró el segundo, ¿y ahora qué? Se habrán preguntado varios. Recoleta creo que en ese momento tenía que apretar un poquito más las marcas, no dejar que Cerro domine tanto la pelota, pero de afuera es fácil, ¿verdad? Nosotros sentados acá podemos decir muchísimas cosas, observar muchísimos errores, pero es diferente cuando están adentro, diferente las pulsaciones que las vive el propio técnico. Por eso es interesante que un ayudante o que un encargado del cuerpo técnico, de parte del cuerpo técnico, esté arriba, porque de arriba se ven muchas imprecisiones, como también se ven dónde se puede mejorar o por dónde se puede atacar, las debilidades también del rival en un partido. Una cosa es lo que te pueda dar el videoanalista durante la semana para que uno encare el partido acorde a eso, y otra cosa es muy diferente una vez iniciado el partido con un resultado a favor o en contra, para que también el videoanalista te vaya marcando. Y sé que al terminar el primer tiempo van y se lo dan al técnico, pero es cuestión también de escuchar. Pero no se quedó con el segundo, no se tranquilizó Cerro con eso, sino que 12 minutos más tarde, a los 24, llega el tercero, el gol de Iturbe, que también lo recordamos en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Iturbe para el tercero. Cerro Porteño, Juan Iturbe, goleadora soberana, contra el poste derecho de Falcón. Goleada en Itagüí, lo hizo Juan Iturbe. 1, 2, 3, festeja el pueblo. El pueblo festeja, Cerro golea 3-0. Muy bien, Gustavito, recordamos los goleditos, las variantes. Se vienen dos cambios en Recoleta. Uno es el número 9, Hugo Sandoval. A ver, el otro, falta que se dé la vuelta hacia nuestra zona. Pero son los dos que van a ingresar. 1-9, Hugo Sandoval. Están entrando los jugadores como para ver quién salió. No es puesto por puesto porque Lucas González permanece en el campo.
Vamos a confirmar en un ratito de quién se trata, del jugador que no continuará en el partido. Mientras Cerro Porteño no está regresando aún, ahora recién veo movimiento en dirección al túnel que da hacia el vestuario de Cerro. Vamos a ver también si confirmamos el cambio, si se da la salida o la permanencia en campo de Fabricio Domínguez. Ahora van entrando lentamente, me parece que el cuarto árbitro justamente está esperando que Cerro regrese como para confirmar las variantes del lado de Recoleta. 3, 6, 9 y faltan 2 del lado 36. de Cerro. 36, Brian Ferreira entonces el otro que nos faltaba. 36 Brian Ferreira y 9 Hugo Sandoval, los que van a entrar en Recoleta. No lo estoy viendo a Wilfrido Báez, así que Wilfrido es uno de los que se quedó y ahora empieza a levantar el tablero. El otro es Aldo González, el que no regresa en Recoleta. Sandoval entonces ingresa, se retira en este caso Aldo González y se retira Báez, entra Brian Ferreira. Y en Cerro, atención a esto, Domínguez vuelve, Domínguez está y hace 2 cambios. Cerro Porteño, entró el 37 Darío Espínola, el que salió es Iturbe en Cerro Porteño e ingresa camiseta 8, entra al partido Federico Carrizo, dejó el campo Sergio Araujo. Los cambios en Cerro Porteño. Reiteramos, Darío Espínola, ¿qué número tiene? Darío Espínola 37, salió Iturbe, 8 Carrizo, salió Sergio Araujo. Muy bien, después de mucho tiempo Ricardo vuelve a Carrizo. Sí, después de mucho tiempo. O sea, terminó el torneo anterior jugando y ahora en la cuarta fecha reaparece Iturbe. Carrizo. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y eligió. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Listo. Y la primera participación ya es con tarjeta para Hugo Sandoval, amonestado por la entrada en la mitad de la cancha a Gastón Jiménez. Claro que Ricardo entra con una amarilla. Sí, yo creo que se puede revisar inclusive, Víctor, ¿eh? ¿Sí que lo puede echar? Sí, lo pueden salvar, que te van a decir pie con pie a la altura del Maembo. No le pisa. Pero le pisa, para mí le pisa. esto es roja, ¿eh? Sí, para señor. mí esto, así como vienen cobrando acá, esto puede ser roja. Sí, le pisó. Sí. Adrede. Sí, cerca un poquito más arriba del tobillo y le baja el pie. Bueno. Una tontería. Cerro gana 3-0. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Tiago PZK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Y vota hoy el bar. Totalmente. Para mí lo tiene que llamar, por lo menos que mire la jugada. Porque después, no, eso, acá me parece. Tenés razón, sí. Porque después otras jugadas te cobran y te expulsan al jugador, entonces uno dice, ¿qué pasa? El VAR no le llama. 3-0 gana Cerro. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Gol paraguayo en Brasil, Isidro Pita marcó el descuento para Bragantino, que está cayendo 2-1 ante Fortaleza. En el banco de suplentes de Fortaleza está Adam Vareiro. Señoras, señores, Cerro golea 3-0. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Víctor Villalba. Recién se lo perdió Lucas González. Aquí todos los que están cerca nuestro, los de Recoleta, se preparaban para gritar el descuento. Le salió muy al medio el remate a las manos de Alexis Martín Arias. Recién cayó Brian Ferreira en la última situación, que no pudo definir correctamente el hombre de Recoleta. Bueno, digamos que mantiene sus rasgos, Ricardo, ¿no? Sí, mantiene sus rasgos. Inclusive Ferreira es el velocista, ¿verdad, Víctor? El que corre. Así es, el mismo que perdió el puesto raramente todos los partidos hasta aquí el clausura suplente Brian Ferreira. Ganando Cerro 3-0. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Señores, señores, Cerro golea 3-0. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Darío Espínola en el campo. Jugador de la mesita, le dura el técnico de Cerro, Víctor.
Así es, le da oportunidad por tercera vez en este torneo juvenil de 20 años, extremo por derecha, jugó los amistosos, jugó la primera fecha ante General Caballero, ingresó ante Ameliano, también tuvo chances el día de hoy Darío Espínola. ¿Y lo de Iturbe por qué? Y yo no vi nada raro en él, salvo que ya sea empezar a cuidar el físico, atendiendo que Cerro juega el miércoles, juega otra vez el domingo el Superclásico. No sé si tendría que ver ya con eso, atendiendo que el partido está 3-0, porque yo particularmente pensé que el que iba a salir era Fabricio Domínguez. En Iturbe no vi ningún gesto de dolor, ninguna seña que me indique que estaba tocado. Pelota cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Cerro golea 3-0. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Disfruta la Lactolanda. Disfruta el yogur favorito de todos. La Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. Por si no sabe, recién arrancó el segundo tiempo, ¿verdad? Los goles todos en la primera versión. Conservatorio, conversatorio. La Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas. Auditorio Casa Matriz. Dirigido a afiliados. Inscribite al 097-445-2145. Caja Mutual. La pelota a la izquierda viene saliendo bien Rivero. Centrón diagonal Blas Rivero. Juega la pelota para Gastón Jiménez buscando a Piri de Montes y Cerro golea 3-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Ahí te indica Artur. Alta fuerte de Pérez. Cerro gana 3-0. Y su seguro, Chaco. Cerro gana 3-0. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimale, te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Se pone de pie Silva, Cerro 3-0 ante Recoleta. Libertad que la noche Nidense 2-0. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ale Silva tira, busca el descuento del equipo recoletano. Ale Silva para darle, colocó, le pegó, tiró pelota en el aire, golpe de cabeza. Era gol, Ricardo. Sí, parecía que se metía esa pelota. Muy buen cabezazo que se quedaron parados los defensores de Cerro. También el arquero Arias que no reaccionó, no atinó Arias. Víctor. Y en esta, el público como que empieza, no digo a intranquilizarse, pero a tratar de levantar al equipo que hasta ahora no pasó la mitad de la cancha, me refiero a Cerro Porteño. Por ahora todo es Recoleta, por eso el público comienza a alentar de vuelta al hincha. Y fue Sandoval y se quedó Cerro una unanimidad, Ricardo. Se quedó totalmente Cerro, los cambios no le vinieron bien. Es Sandoval, ahora sí el descuento no. Bueno, pierde. Pues Silva, sí, qué mal le pegó Silva. Ahora, ¿qué pasó en el entretiempo, Víctor, con el Canario y compañía? Y le patearon penales y le hicieron goles de todos los colores. El Canario es muy bueno alentando, pero como arquero, no. Yo que pensaba que si seguía así la goleada entraba el Canario por Falcón. Pero qué simpático. Juan. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. En La Plata, empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. De prolijidad, Pera, su arquero, Víctor, no puede ser. ¿No? Estas cosas que ocurren, Víctor. Sí, lo salvó la falta del jugador de Recoleta que lo empujó Hugo Sandoval. Pero se complicaron innecesariamente en el fondo. Y ya tuvo 2 o 3 decisiones de gol en menos de 5 o 6 minutos, Ricardo. Sí, y Sandoval estaba en toda la jugada. La primera, la falta tonta que comete y después en el cabezazo y en esta. Cerro gana 3-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Está Carrillo, Federico Carrillo con el balón, juega para Cecilio. Cecilio enganchó para el medio, buscó Carrillo. Piriza monta bien, buscando la pelota por el medio. Gastón Jiménez y Cerro gana 3-0. Pelota sobre la punta derecha. Se mete bien buscando a Espino. La atención con esta, podrá colocar un remate al arco.
Chaco. Coloca Piris de Mota, buscó Cecilio, Gastón Jiménez. A la izquierda Rivero, Cerro va para un cuarto, la cortina brillante, Rivero. Viene el rechazo, Ricardo. Qué buena jugada, qué bien hace la cortina. Y Riveros que aparece con toda la comodidad del mundo, mete el centro, pero no fue bueno, tampoco atropelló el hombre de Cerro. Y Cerro se nota, bajó mucho el nivel. Mañana juegan Ameliano, Olimpia, Temeta de Guaraní. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Mañana por la fecha 19 de la intermedia, a las 10 de la mañana, Tacuarembó, 12 de junio. Mismo horario para Pastoreo ante Guaraní de Fram. El líder sigue siendo Rubio Ñu, tiene 38. Lo sigue con 36 el 12 de junio, con 34 Capiatá. Digamos que juega mañana 12 de junio. 12 de junio mañana ante Tacuarembó. Si gana será el único puntero. Claro, por eso, con un partido menos, 12 de junio cerca de los 10. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La posición de Espínola, Víctor. Espínola de extremo por derecha, en el mismo lugar en el cual estaba jugando Iturbe en el primer tiempo. Extremo a la derecha, Darío Espínola. Hace rato dije yo sub-20, por costumbre en realidad sub-18. Es juvenil reglamentario sub-18. Darío Espínola suma minutos, por eso también tuvo participación en 3 de 4 partidos. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Artur. Espínola corre a la derecha, Cerro gana el 3-0. Y su seguro, Chaco. Bien, Espínola hizo una de más, Ricardo. Sí, se apura mucho, juega muy acelerado Espínola. Tienen que tranquilizarlo un poquito porque condiciones se nota que tiene, pero es desordenado. Una de más que debe enganchó. Sí, señor, Cerro gana 3-0. Unicel le ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unicel. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y los canas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, pizza calidad desde su origen. Sentido Sandoval, Víctor. Así es, falta de Matías Pérez contra Hugo Sandoval. Y me parece que los dos pisaron mal al caer porque los dos se están tomando el tobillo. Ahora se para Matías Pérez con alguna dificultad. Sigue arrodillado, tocándose el tobillo izquierdo Hugo Sandoval, pero ya se va a reponer. 3-0 en el Cerro. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes. @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Teniendo la pelota, Le Silva coloca al centro. Pelota que viene para buscarla bien cuando se metía Lucas González. Pedía Sandoval, viene golpe de cabeza, sacando en el fondo Domínguez. Nuevo centro, pelota que va a insistir con Espínola sobre la punta zurda. Si pone presión Recoleta, el que golea Cerro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Primera victoria de Libertad en el campeonato le ganó Chinidense por 2 goles contra 0. Tuvimos a Diego, al Niño, tuvimos a Germán, los compañeros. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. ¿Qué te marca Víctor con inteligencia artificial? A las 11 la lluvia, no, Víctor, se mantiene, ¿verdad? Sí, a partir de las 23 será pero una... se mantiene 11 de la noche, ¿verdad? Sí, será una madrugada con alerta meteorológica, con vientos huracanados, tormentas, así que va a estar fuerte la gente que tome los recaudos. Por eso decía, señores, 3-0 para Cerro. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio o seguro hogar. Rumbo CCA de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Un resultado a favor. Caía el jugador de Cerro, sí. Yo sé que no tiene que ver con fútbol, pero incluso hay un concierto esta noche importante en Asunción. Exactamente, por la lluvia, porque si era más tarde probablemente no terminaba, entonces empieza ahora en un ratito. Sí, iba a comenzar a las 10 de la noche, arranca a las 8. ¿Qué pasa, Ricardo? No, nada, me sorprendió, ¿no?
Que yo soy periodista, no puedo informar. Pero no sos de espectáculo. Perdón, me salió del alma. Voto Buller, cuotas de 269.000 guaraníes. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes arroba el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Cerro lo espera, Ricardo tiene razón. ¿Para qué se va a apurar? ¿Para qué desgastarse? Tranquilo. Pero se nota la diferencia de los jugadores que salieron a los que ingresaron. Todavía con poco ritmo a Carrizo y el chico Espínola, que entra más por el reglamento que por otra cosa. Aparte, cuando termina un primer tiempo 3-0 y te perdiste 2, pudo haber terminado 5, mantiene su rasgo de Recoleta no ofensiva, pero pierde Recoleta. El que gana es Cerro, efectivamente, 3-0. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 705 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Frams, chorizo con queso, parrilleros, matón frito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Sí, Cerro Porteño golea 3-0. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. Y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Señoras, señores, 3-0 para Cerro. Posgrados, media becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Perdón, el cuarto en camino, disparo al arco, fuera Ricardo. Perdón, Juan Ricardo. Sí, se salvó, fue Fabricio, sí, Fabricio Domínguez, el que se metió en el área, sacó el remate con la pierna derecha cerca del travesaño. Le dicen algo a Fabricio los compañeros porque no metió el centro, no le gustó mucho esto al uruguayo, que no está mal lo que hizo. Ese bigote de Vitiño le parece. Sí, un bigote raro el que hizo. Vitiño no tiene bigote, Víctor. Perdón, Arturo. Vitiño tiene bigote también. Vitiña, tiene bigote también. Sí, tiene un bigotito ahí, Vitiña, sí. Ahora sí entendí. Por Fabricio Domínguez que tiene. En el ojo, Vitiña, sí, señor Juan. Neumáticos. Dos cambios en Cerro, perdón. 16, Fabricio Peralta, sale Gastón Jiménez. Y el otro es Luis Amarilla, camiseta número 9. Se va a levantar el tablero, supongo que va a salir Torres. Sí, efectivamente se va Jonathan Torres, tercer y cuarto cambio en Cerro Porteño. En Recoleta también 2 cambios. A continuación vamos a saber quiénes son los que ingresan. Se levanta el tablero. 32, Matías López. Se va Alejandro Silva. Y camiseta número, ahora el otro que va a ingresar, el último cambio de esta tanda. Ahora se levanta el cartel. Es el número 38, Álvaro Cabrera. Y deja el campo el número 5, Lucas Romero en Recoleta. Bueno, y en Cerro Amarilla, ¿y quiénes se fueron? Entraron Amarilla y Peralta, salieron Jonathan Torres y Gastón Jiménez. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 16 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto, indica Artur. Y su seguros Chaco. Con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Reiteramos, Víctor, entonces los cambios en uno y otro, por favor. Ahora en esta tanda en Cerro ingresaron camiseta 9 Luis Amarilla, salió Jonathan Torres, y camiseta 16 Fabricio Peralta por Gastón Jiménez. Y en Recoleta entraron en esta tanda 38 Álvaro Cabrera, es juvenil, sub-18, ingresa por Lucas Romero, y 32 Matías López por Alejandro Silva. Quedó como capitán Luis Cardoso en el equipo amarillo. Muy bien, 3-0 para Cerro. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. A ver cómo se plantea ahora Recoleta con estos cambios. ¿Cuánto total, Ricardo? Sí, 4 por lado. Los equipos que mueven el banco. Recoleta quiere seguir jugando de la misma forma, pero no encuentra los espacios. Cerro bajó el nivel y me parece que el último cambio lo están reservando a Cecilio, que hace rato no estaba jugando y no creo que complete los 90. Y la posición de López, Víctor, el 32, Recoleta. Volante central, se para al lado de Espínola. El disparo al arco, sacó el portero bien, le pegaba a González, pelota en el aire, Espínola pelea, otra vez el arquero, Ricardo. Una supuesta falta, por lo menos eso reclama el jugador de Cerro de espalda, que no cobra
el árbitro y después ese remate de Lucas, sí, que sacó el arquero. Nuevamente la pelota metida al medio y allí se queda nuevamente el arquero Arias. Muy bueno el portero de Cerro, que siente un problema en la rodilla. Y como de entrada en el segundo tiempo ya anunciaba Recoleta que podía. Y ahora Arias, se luce Cerro. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un quitadoles de Lasgar. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Se le dobló la pierna izquierda, dicho el arquero Arias, Así es, en la rodilla quedó algo tocado, ahora listo para seguir, ya se reanuda el partido y le devuelve gentilmente la pelota a Recoleta. Libertad le ganó a Chinidense 2-0. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Gol paraguayo en Chile, Cris Martínez marcó para Huachipato en lo que por ahora es derrota de su equipo 3-1 ante el Everton de Valparaíso. Señoras, señores, Cerro golea 3-0 con mejor del primer tiempo. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Libertad le ganó al Trinidense por la anotación de 2 goles contra 0. Carga otra vez, cierra bien a la derecha para buscar la salida. Buscaba Fabricio la pelota de Carrizo, se mete bien a la corrida y con todo buscando Totina amarilla, pelota a la izquierda. La tiene Cecilio encaró, se fue Cecilio fuera del área. Movió la pelota a la izquierda, tocándola bien para Carrizo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Artur. 0-3-0 a Recoleta. Y su seguro Chaco. ¿Quién se perdió, Víctor? Fabricio Domínguez. Domínguez se perdió el cuarto. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey, es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertido y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. Mañana Meliano, Olimpio, mañana te meteré Guaraní. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembé. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo y Arroz. Compra cortes, edición limitada Albirroja Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Luis Escobar, nuevo técnico de TMTL, que va a debutar contra Libertad, ¿verdad? Así mismo el jueves. El jueves, contra Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mañana dije días TMTL ante Guaraní. Apracur es la solución. Perdón, disculpame, el cuarto en camino, viene Cecilio, cuarto en camino. No. Explicar, Ricardo. No, increíble la jugada, fue buena nuevamente. Bien Riveros, bien Cecilio y el chico Espínola. Bueno, no cerró de la mejor forma, se olvidó de lo más importante, tocar la pelota, y Cerro desperdicia el cuarto. Espínola. Pasó de largo, Juan. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto. Tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. ¿Cuántos cambios hicieron Cerro y Recoleta, Víctor? Los dos hicieron 4 cambios. Hasta aquí le queda una posibilidad de variante a ambas escuadras. ¿Y en Cerro quién pensás que va a entrar? Y en Cerro, creo que Aguayo va a ser opción de cambio. Aguayo, y Recoleta no te imaginas, ¿verdad? Total. Y yo creo que Hernán Pérez va a ser el último en entrar. Sale una amarilla ahora. Álvaro Cabrera, amonestado en Recoleta. Muy bien, que son el segundo tiempo. En Erimar, enganches, antiguos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Es necesario entrar con esa violencia. No tiene porque es la segunda falta que comete desde que ingresó. Sandoval ingresó, tarjeta amarilla. Y ahora este chico que acaba de ingresar también tarjeta amarilla para Cabrera. Muy
bien. ¿Cuál 3-0 quedó? Perdón. 3-0 gana Cerro. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT por Moy. Indicaciones de Martínez para Blas Rivero. 3-0. Cerro gana con el primer tiempo. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263 o el 0984-444-037. Unite a la generación Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. Bajando López, Fernando Cabrera por el medio. Más arriba reclamaba Ferreira. Hugo Sandoval levantaba el brazo derecho de los jugadores en Recoleta. Gana Cerro 3-0. Para los más peques, este 26 y 27 de julio regala diversión. 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock. Lo bueno para vos. Levantando Fabricio Domínguez cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro gana 3-0. Resultado del primer tiempo. A todo ponerle Bistoni y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Atención con esta. González le va a pegar. Tuvo una que sacó mal. Cayó. Tiro libre para Recoleta. En Concasa, empezando historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una San Yanka GM y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. La falta de penalti, tiro libre. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango, cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias alias difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la auto. Estamos con información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. ¿Quién por Cecilio, Víctor? 31, Ignacio Aliceda, el que acaba de ingresar en Cerro, salió Cecilio, aplaudido, el 10 de Cerro se retira aquí del estadio. Último cambio en Cerro, Víctor. Último cambio en Cerro, Ignacio Aliceda, número 31. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros lo indica Artur. Ganando Cerro 3-0. Y su seguro, Chaco. Viene el descuento Espino, lo que hay que un Espino, la viene el tiro libre. 3-0 gana Cerro. Vacaciones, chicos, en casa. En Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Pedí tu crédito y participa del sorteo de varios premios. info@creditsolucion.py. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteo. Va a venir el tiro libre, está Vargas. Si está Espino, la Vargas. Si Espino, uno le va a pegar. Atención, claro, uno le va a pegar. Está para colocar el disparo. Muralla conformada más al poste derecho área. Autoriza David Ojeda. Viene Espínola para darle. Tiró Juan. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Libertad le ganó a Trinidad, 2 goles contra 0. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Ustedes saben, mañana juegan a Mediano Olimpia, Temetare y Guaraní. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Buscando la pelota a la derecha cuando se metía reclamando Ferreira. Vino cierre, empujón. El juez sanciona, no. Pelota para atrás, tiro libre. En su campo juega Cerro. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Gustavo Caballero tiene sus primeros minutos con la camiseta del Santos. Ingresó en el arranque de la segunda etapa de lo que por ahora es derrota 1-0 antes por Recife. Santos está en zona de descenso. Señoras, señores, el debut oficial, ¿verdad? Debut oficial, Sí, señor. Gustavo Caballero Santos. Y Neymar está jugando. Neymar está, sí, señor. Está Neymar, con histórico, Ricardo. ¿Sabes lo que le representan? Sí, por supuesto, jugar con Neymar, pero con el peso del descenso Sí. en la espalda. Sí, pero digo, fui compañero de Neymar. Aunque ahorita no Hermoso, decía, yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento. Totalmente.
Hasta ahora Angelito se recuerda. No tenés que preguntar el resultado final del partido. Ganando Cerro 3-0. TV Tokio 205 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. También Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. la pelota. Y Santos era candidato al título. Creo que se quedó en cuarto de final. Estaba Diogo, estaba Ganso, estaba Neymar. Me falta uno, Víctor. Elano. Uno me falta. Eran 4, ¿verdad? Sí. ¿En el 2011? Llegó a la final ante Boca en ese 2003. Ese. Estaba para ser campeón. Pero recibió goles, ¿eh? Creo que en la final. Sí, 3-1 perdió en el Morumbí y le ganó Boca. Sí, señor. Excelente pelota cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Cerro. Alpecin sí, se convierte en tu defensa imbatible. Una derrota al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Disfruta el Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. El Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. A Liceda le pega bien el tiro de esquina. Liceda va a corresponder el córner para Cerro Porteño. Lo empujan a Velázquez. Así no se puede. Velázquez le digo que al jugador de Cerro. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu strike de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Viene el córner, tiro de esquina, vino golpe de cabeza, saca en el fondo como puede el equipo de Recoleta. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Pelota a mitad de terreno, buscó a pelota Patiño. Sí, Víctor. Sobre ese Santos del 2003, para evitar confusiones, Robinho, Elano, Diego y el centro delantero Ricardo Oliveira eran la figura estoy confundido entonces yo, ¿verdad? En el 2011, sí, porque Neymar viene después. Me confundiste. Ricardo, por eso le preguntaba a Darío. El error es mío, pido disculpas. Pero grande se estrella, disparo al arco. ¡Gol! Recoleta, Luca González por abajo al poste derecho. De tanto buscar Recoleta, de tanto insistir, pasmosa tranquilidad, veamos si es offside o no. Le pegó bien para vencer al área. De cuenta Recoleta, se gana 3-1. Monumental. Muy buena la definición, el control de pecho y después pegándole con la pierna izquierda. Sorprendiendo no, pero sí colocándola lejos del alcance del arquero Arias, que se tiró pero que no llegó. Un Cerro que estaba jugando hasta de manera displicente. Puede despertarse ahora con este gol de Recoleta, que también lo puede despertar al equipo local. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio calidad de litro aceite indica Artur. 3-1 de momento. Y su seguros Chaco. El 31 que es Víctor. El 31 en Recoleta. 31 no tengo, pero voy a buscar ahora la planilla porque por lo menos yo no anoté 31, en un rato les confirmo. O lo he visto mal. Ahí está el chequeo VAR. Chequeo VAR, sigue el árbitro consultando. Momentito, dice el juez. A ver si descontó, si es gol lícito o no. 3-1 de momento. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. ¿Tiene el cambio? Camiseta 15, el que ingresa Blas Medina y se retira Facundo Echeguren. Es el último cambio en Recoleta. Sí, me he visto mal, tremendamente mal. Entonces entró Medina por Echeguren, ¿verdad? Lateral derecho. Así es, lateral por lateral, Blas Medina número 15. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pelotazo largo, 3-1, convalidan el gol, pelota sobre la punta derecha, cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ni hablar si llega a poner el segundo gol Recoleta, Ricardo, ¿verdad que es cierto? Claro, porque lo va a apurar más a Cerro. Se encargó de desarmar todo lo bueno que hizo en el primer tiempo el técnico de Cerro, Martínez. No sé qué pasa por la cabeza de este técnico.
porque si bien lo estaba ganando cómodo 3-0 con los jugadores que estaban en el terreno de juego, después empezó a cambiar, se desdibujó Cerro y ya está aprovechando Recoleta. Muy bien cuando se metía arriba cargando el jugador Medina. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Se complicó Cerro, mirá que mantuvo su rango de comienzo a fin Recoleta, Ricardo. Sí, siguió atacando, siguió jugando de la misma forma, le era igual perder por 4-5-0 y salió a buscar la heroica. Ahora se le sigue complicando. Se le sigue complicando. Y en el gol de Recoleta, un poco de complicidad del arquero que amagó que iba a salir y después se quedó en ese control, ya no tenía nada que hacer, pero me parece que Arias tuvo un poco de responsabilidad. ¿Dormido? Sí. Amaga y después se queda, y cuando controla y una vez que baja la pelota ya no tenía tiempo. 3-1. Malas noticias desde Brasil. Autogol de Gustavo Caballero. Recife le gana 2-0 al Santos. Y el segundo autogol de Gustavo Caballero. ¿Qué hacía en el fondo? Y habrá salido a defender una pelota parada, seguro. Él entró por el lateral derecho. Capaz lo estaban haciendo marcar por esa zona. Pelotazo largo, Espino la corre, se mete, sale el portero Falcón con la ya había ahí arriba el banderín. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electroparecia. Alicera comenzó la maniobra, pelota a la derecha, atención con esta para buscarla. Cuando buscando la pelota estaba Fabricio Peralta, toca para atrás. Está Peridamota con el balón, juega sobre la izquierda, se metió Rivero. La pelota sobre la punta, falta, juega sancionaron, no recupera, falta ahora. Reacción tardía del árbitro, tiro libre. Con Comecipar accede a un crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo y filiales en Lambareca, Pieteitagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Cerro gana 3-1. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, Upizza, calidad desde su origen. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Bajando Sandoval, Ferreira, López, Cabrera, el mismo Medina. Cuida detalles en el fondo en el equipo de Recoleta. Viene el disparo, la pelota en el aire y no pasó nada. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solares Fertilizar Paraguay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aceite indica Artur. Cerro 3, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Rico Rivero cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Libertad de Noche Nivel 2-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop, crece desde la raíz. Mañana limpio, mañana te meteré Guaraní. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Bancop. Y contactos al 099-463-777. Saludos a José Luis. Señoras, señores, 3-1 gana Cerro. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbos S.A. de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Un saludo, gran saludo a toda la gente. Nos dice producción externa que nos está siguiendo a través de ex Twitter. Y aquí está el parecido que yo digo. Sí, Vitiña con Domínguez. A lo mejor lo tiene como, ¿se entendió? Claro, referente. Pelotazo en el aire. Saludos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, especialmente en X.
TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra con la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Ricardo, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo. Tu parrilla ¿cuánto preferida? la recaudación, Víctor Villalba? Y nosotros aguardamos, todavía no me pasaron el dato de recaudación. Recoleta no suele tener problemas, así que espero, como suele pasar a la hora de la conferencia, tener el dato de recaudación preciso. Muy bien, gana Cerro 3-1. En Bristol, lavarropa Midea, 18 cuotas de 139.000. Secarropas Midea, 18 cuotas de 169.000. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Señores, 3-1 para Cerro. Compra con QR, débito Itaú y generas cupones electrónicos para participar de los 50 millones en premios. Compra, gana y ahorras con Punto Farma. Víctor, hace 11 minutos como arrancó el show de Chayanne. Ah, perfecto, está bien. Va a terminar entonces en un horario antes de que llegue la tormenta, Asunción. Hace 11 minutos. ¿Qué es lo que usted reí, Juan? La pelota a profundidad, hace 11 minutos arrancó Chayanne. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Y en el cuarto de Cerro, pica bien, se mete amarilla, Titón tiró, el arquero, manotazo, Víctor, es offside. Offside de Luis Amarilla. Pero sacó bien el arquero, Ricardo. Sacó bien el arquero y al recibir la pelota amarilla ya se notaba que estaba en posición adelantada. Ganando Cerro 3-1. Embutidos Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Posgrados, medias becas del 50% en matrículas y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Totín amarilla, Titón Sacarelo, me confundí. Mi amigo Titón. Totín amarilla en Cerro. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y en el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿El público espera o se va, Víctor? No, el público está firme todavía, Arturo. Ya bajó un poco la intensidad del aliento. Esto hace rato está liquidado. Pero siguen todos firmes, esperando los últimos minutos del partido y salir con una sonrisa a los hinchas de Cerro Porteño. Muy bien, cerca de los 40. Beba y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Beba y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Nisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros aceite indica Artur. Cerro 3, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Y Libertad le ganó 2-0 Chinidense. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Libertad le ganó Chinidense 2-0. Compra cortes edición limitada Albirroja Shorty Beauty y participa por un bicicooler lleno de productos. Shorty Beauty, impulsor oficial de la Albirroja. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. 5 malos agregados, Cerro va para un cuarto gol, buscando la pelota, la controlaba bien para tocar al jugador Aliceda, ¿verdad? Cuando el balón viene sobre mitad del terreno, buscaba amarilla, pelea, Espínola perdió el balón, recuperó Cerro, mitad del terreno. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Espínola con la pelota, busca la salida, Recoleto un más, tiene, no tiene, viene o no viene, buscó González, rebotaba cerca del banderín. Tupi, 29 años
llenando tu hogar de felicidad. De a poco termina. Para el Día del Amigo en Electroban tenés miles de opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te Terrible dio. que había intentado pelota sobre la izquierda cuando la tiene para buscar la Vargas, va a colocar el centro, se iba contra el piso, siga, dijo el juez. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No las dejes ir. CNT, Sheporemoy. Ahora saca como puede Cerro, empujón o no, como puede saca Cerro, Recoleta no se da por vencido, pone Guapesa, forma, esfuerza, digo, Pino en la izquierda, viene cargando bien, se manda arriba para el ataque Vargas, mete el centro, tiró como puede, saca Arias al segundo, Ricardo. Qué bien, acá sí Arias, acá demostrando la calidad que tiene como arquero Arias, qué cabezazo, qué bueno realmente fue Sandoval para que después Martín Arias aplique el cabezazo a Salvador. Por eso decía, ni hablar si venía el segundo, Cómo se le complica a Cerro, entró cómodamente, se le complicó al final. Viene el tiro de Gines, se complica una enormidad a Cerro, pelotazo en el aire. Viene el rechazo, todo arriba Recoleta. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Miguel Almirón, titular y capitán del Atlanta United, que a las 20:30 se enfrenta a Seattle Sounders por la MLS. Señora, señor, y Paul, lo que fue el festejo con Inter, con los campeones del mundo, Paul, terrible la repercusión. La pelota para Pino, ¿quién es? Amarilla. Amarilla, Víctor. En esta última situación no vi tarjeta, perdón por la distracción, no, pero... No hay distracción, la amarilla. ¿Quién buscaba a la derecha esa pelota? Viene para buscarla bien por el medio, carga Cerro. Tocando, jugando la pelota Licea. Pone balón para Carrillo. Carrillo jugó la pelota bien para él, jugador azulgrana. Moviendo la pelota Peralta, Cerro pone para atrás. En 2:30 termina. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Llevas tu curso Quizbook. Clases presenciales u online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Amarilla, juega Exiva. López, sí. Pensé que me preguntaba por una tarjeta, por eso entendí mal, perdón. Tranquilo, Ahora tranquilo, sí, amarilla, López. Matías López, el jugador de Recoleta. Sí, señor, de a poco termina. Para los más peques, este 26 y 27 de julio, regalada diversión. 20% de descuento en todos los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Terminando el partido, Libertad le ganó Chenidense por 2-0. Cerro Porteño le gana a Recoleta por 3-1. A venir el tiro libre para Cerro y está terminando el partido. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Ahí está, mira cómo llega. Gustavo Velázquez, amonestado, lo empujó a Matías López. Sí, señor, tiro libre. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyang KGM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros te indica Artur. Carrizo le pegó 3-1 para Cerro. Y su seguro Chaco. Con la Falcón iba contra Potigerdi. Está terminado el partido. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. En 4 minutos termina. Vacaciones, pedí tu crédito y participa del sorteo de entradas para el cine, la expo, tarjetas con saldo de 250.000. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Terminando el partido, Víctor. Así es, falta aquí contra Gustavo Velázquez. El jugador de Cerro cae algo tocado después de la infracción de Álvaro Cabrera, el juvenil. Es Matías Pérez finalmente el que cayó. Ahora se levanta sin inconvenientes el central
ya nacionalizado paraguayo de Cerro Porteño. Muy bien, por eso decimos nacionalizado paraguayo. Señoras, señores, 3-1. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Pichu nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como Mañana vos. Veneno Olimpia te meteré Guaraní. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Imperdible ceremonia de inauguración ASU 2025 con Tiago PZK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Decía Ricardo, Espínola amarilla y a la izquierda Aliceda. Sí. Cambió totalmente Cambió la todo y no fueron ni sombra de los que salieron. Sí, señor, está terminando. Camiones pick-up de JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Se metía Rivero, se estaba en la boca del arco, perdió el control del Cerro. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad papasa. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Decía hoy Luis Vidal que no llegaba a 80 millones la recaudación. 80 fue Ricardo, ¿eh? Sí. Vamos a ver cuánto va a ser la recaudación en Itagua. Conversatorio La Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas. Auditorio Caja Matriz. Dirigido a todos los afiliados. Inscribite al 0974452145. Señoras, señores, termina el partido. En el árbitro daba la pelota. No sigue, dijo el jugador de Cerro y termina. En un minuto se acaba. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Carrillo, la pelota la tiene bien Carrillo, jugó por bajo, buena entrega sobre la izquierda. Está Licera con la pelota, la domina, se mete. Bueno, con el balón engancha bien para colocar. Metió la pelota para Carrillo, el cuarto viene camino, no, contra el pecho, golpe de cabeza, buscó amarilla. ¿Quién cabeceaba a la derecha? Peralta quería bajar Peralta. la amarilla. Sí, señor, y termina el partido. Sublimales te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Y Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Termina el partido. Libertad le ganó a Chiridense 2-0 en la programación de hoy, digo, para esta jornada. Y Cerro Porteño le está ganando a 3-1 a Recoleta. Mañana en la programación, Ameliano Olimpia, Temetar y Guaraní. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Terminó el partido en instante. Ricardo Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Víctor. Y el hincha de Cerro se va retirando contento. Aplausos en el final del partido, obviamente por la mejor exposición que tuvo en el primer tiempo. En el segundo fue diferente el partido, pero el público de Cerro feliz por lo que vio en los primeros 45 minutos que le bastaron para llevarse los 3 puntos de aquí de Itagua. Y ya en los últimos minutos se acordaban del clásico, si bien es cierto hay otro partido el miércoles en la olla ante el 2 de mayo, haciendo sentir ya el hincha de Cerro que quiere volver a ganar el clásico el fin de semana que viene en Ciudad del Este. Se abrazan, se saludan, componentes de ambos planteles, se van retirando cabizbajos, frustrados los de Recoleta, levantan los brazos y reciben el aplauso de su público los jugadores de Cerro. Nosotros ya vamos bajando, esperando las notas post partido, tanto en conferencia de prensa. Primero hablará Diego Martínez, después Jorge González, por supuesto, si es que también tenemos la chance de hablar con los directivos tras esta victoria de Cerro Porteño aquí en Itagua. Muy bien, Ricardo. Bueno, un primer tiempo quizás de lo mejor de Cerro, a un segundo tiempo para el olvido cuando habla Lucas González de Recoleta, autor de uno de los goles. Y creo que se pusieron tres goles seguidos, nos metieron, no pudimos retomar el ritmo que solíamos jugar, pero bueno, el segundo tiempo entramos diferente, creo que manejamos bien el partido. Por suerte me tocó meter, pero nada, creo que a seguir, que el miércoles tenemos una final más.
¿Sentiste que la brecha entre Recoleta y Cerro fue grande, fue importante hoy? No, creo que marcaba la diferencia del primer tiempo. Creo que lo que tenía metieron y después creo que manejaron nomás el partido. Después del segundo tiempo pudimos retomar nuestro juego, pero nada, creo que no nos alcanzó. ¿Qué es lo que necesitan desde lo futbolístico después de un resultado como este, después de la derrota? No, creo que la mente fría. Sabemos que Cerro es un equipo fuerte. Creo que nosotros nos mentalizamos, pero nada, a seguir cada día la práctica, tratar de mejorar, que el miércoles tenemos contra Olimpia y a revertir este resultado. Lo último, en tu caso, ¿qué se hace para seguir la racha goleadora? No, trabajo día a día, creo que se me está dando los goles, tratar de aprovechar los partidos que me toca, tratar de enfocarla y nada, a seguir mejorando día a día. Dale. Hablaba Lucas González, jugador de Recoleta, gentileza de Tigo Sport. Uno de los que jugó mejor en el segundo tiempo que en el primero. En realidad todo Recoleta jugó mejor en el segundo tiempo ante cambios inesperados, inentendibles de repente de parte del técnico de Cerro Porteño, cuando va a hablar también Fabricio Domínguez, lateral derecho de buen desempeño. Primero que nada, buenas noches. Gracias por elegirme la figura. Esto es gracias a la confianza que me dan los compañeros, el cuerpo técnico. Llegué hace poco y nada, me siento muy cómodo. Agradecer a la gente también que está apoyando, vino acá lejos y nada, eso es muy importante para nosotros. Rubén Darío, Ángel los escucha, la figura del partido. Buenas noches, Fabricio, felicitaciones, bienvenido al fútbol paraguayo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, estoy feliz de estar acá, es una linda oportunidad, así que bueno, aprovecharla. ¿Ya convencido de que vas a jugar de lateral? Sí, donde me toque, preparado y nada, ayudar al equipo, que es lo más importante. Muy buen trabajo el tuyo, y pudo haber sido con un gol. Sí, bueno, son detalles capaz de los primeros partidos, tengo que estar más tranquilo ahí a la hora de definir, pero bueno, lo importante fue que nos llevamos los 3 puntos. Con mucha agresividad, equipo corto, recuperaron y dieron en la primera etapa, incluso generaron situaciones para ampliar ese 3-0, pero en el segundo tiempo les faltó tener más control. Bueno, sí, eso era lo que trabajamos la semana, por suerte salió,